Antes que todo, quiero darles la más cordial de las bienvenidas nuevamente a esta jornada virtual de Ceneval. Prácticamente es una jornada que tiene mucho interés nuestra directora, la doctora Laura Alicia Camarillo Gobea, porque nuestros estudiantes, pues bueno, salgan mejor preparados todavía con respecto a temas netamente prácticos. Y en esta ocasión nos toca hablar de una materia que es muy importante, sobre todo para nuestro sistema jurídico y sobre todo para también nuestro sistema judicial, y es prácticamente la rama del derecho penal, para lo cual quiero darle la más cordial de las bienvenidas al maestro Ricardo Rafael Rangel Ornelas, quien es un destacado académico, pero sobre todo un profesional que pues tiene mucha experiencia y experticia desde luego en esta materia. Maestro, ¿cómo está? Muy buena tarde. Muy bien, muy buenas tardes, Javier Palacios. Muchas gracias por la presentación, por esta introducción. Antes que nada, quiero dar una disculpa. Estaba yo en otra aula, ¿verdad? En puntito ahí, mandé la foto ya a mi directora. Se me pasó mandársela a Javier, estaba equivocado y hasta que me saludó para decirme que ya estábamos aquí, recordé que estaba por ahí el póster y inmediatamente entré aquí. Una disculpa, pero aquí estamos de temprano. Muchísimas gracias, Javier, y bienvenidos todas y todas, compañeras y compañeros. Perfecto, maestro, pues no se preocupe, al contrario, le agradecemos infinitamente su presencia en esta aula virtual y sobre todo que nos pueda compartir algunos de sus conocimientos. Y para iniciar esta charla quisiera preguntarle o hacerle una pregunta que es de suma trascendencia, ya que en ocasiones confundimos ciertos términos, pero que a final de cuentas ambas situaciones nos llevan a un mismo sentido. Preguntarle cuál es la diferencia entre la denuncia y la querella. Muy bien, perfecto, Javier. Fíjate que es una pregunta, como tú bien lo dices, que crea mucha confusión o que por falta de estudio o de meterse un poquito más a fondo en este tipo de conceptos, en la sociedad y a veces en la misma comunidad jurídica existe una mala concepción de estos preceptos. Incluye no solamente el tema aquí penal de lo que es una querella, de lo que es una denuncia, sino a veces también se confunde con lo que es una demanda, ¿no? Entonces, nada más para aclarar ahorita, para que nos quede bien precisado y bien detallado y aclarado este tema aquí con nuestras alumnas y nuestros alumnos, es que la demanda es para un uso exclusivo en materia civil, familiar, mercantil, laboral y esas materias de derecho privado más que nada. Y en materia aquí penal, sí existe una clara diferencia y distinción que tenemos que precisar entre lo que es la querella y la denuncia. Pero vamos a partir del criterio de los derechos y las obligaciones. Ustedes como estudiantes de Derecho deben saber que todo ciudadano, toda persona tiene una obligación de denunciar hechos que considera, ¿verdad?, que reúnen los elementos de algún tipo penal. Esto es, que se están violentando o que se están menoscabando bienes jurídicamente tutelados, como la vida, como la libertad, como el patrimonio, entre muchos bienes más jurídicamente tutelados y que están de moda ahorita como derechos humanos, ¿verdad?, el desarrollo de la personalidad y todas esas cosas que ustedes ya conocen, ¿verdad? Entonces, la primera división, partiendo de esta parte de denuncia y querella, la primera diferenciación, perdón, es que la denuncia es una obligación de todos los ciudadanos de poner en conocimiento de la autoridad correspondiente hechos presuntivamente delictuosos. ¿Y cómo se antepone con la querella? Pues que la querella no es una obligación, es un derecho que nuestra Constitución, que nuestro marco jurídico en México nos concede a todas las personas cuando consideramos que se nos está menoscabando un bien jurídicamente tutelado, en este caso por el derecho penal. Repito, el patrimonio, la vida, nuestra integración, nuestra integridad física, nuestra salud psicológica y todos esos derechos que ustedes ya conocen. Entonces, la primera diferencia que existe entre lo que es una denuncia y una querella es que la querella es un derecho y la denuncia es una obligación. Ahora, ¿ante quién? La otra diferencia, ¿ante quién se presenta una querella y ante quién se presenta una denuncia? La denuncia, digo, lo hemos visto, ¿verdad? Hay campañas de difusión por parte del gobierno federal, del gobierno estatal, del gobierno municipal, en donde nos están pidiendo que nosotros denunciemos todas estas acciones, todas estas conductas, ¿verdad? Y lo hacemos a través del 089, del 066, del 911. Ahora ya está también contemplada la denuncia a través de plataformas digitales, esto es a través de las páginas web de las distintas instituciones o de las autoridades competentes para recibirnos denuncias, ¿verdad? Como puede ser la Policía Municipal, como puede ser la Guardia Estatal, como puede ser la Guardia Nacional, como puede ser la Fiscalía General del Estado, como puede ser la Fiscalía General de la República, y en sí, esas instituciones, ¿no?, ya se pueden recibir. Ahora,
Las denuncias las puede presentar cualquier persona, cualquier ciudadano, inclusive hasta un extranjero. No tiene que ser un ciudadano mexicano que goce de los derechos que nos concede nuestra Constitución o nuestras leyes secundarias en México. Puede ser cualquier persona. Lo puede hacer de manera oral, lo puede hacer de manera escrita, lo puede hacer vía telefónica, lo puede hacer a través de WhatsApp y lo puedes hacer a través de estas páginas web de las distintas instituciones. Cualquier persona, ¿sí? Cualquier ciudadano lo puede hacer. A diferencia de la querella, que cuando hablamos de querella tiene que haber una parte legitimada para poder querellarse. Esto es, que sea el titular del bien jurídicamente lesionado, ¿sí? Y la querella reviste de formas. ¿Cuáles son estas formas? Que tienen que ser por escrito, que también tiene que ser ante la gente del Ministerio Público o entiéndase ante un juez de control, pero preferentemente o en estricto derecho a la gente del Ministerio Público, que tiene que revestir ciertos requisitos. Esto es que se tienen que incorporar ciertos elementos a esa querella. Uno de ellos, de acreditar la personalidad, ¿verdad? Que precisamente nosotros somos titulares de ese bien jurídicamente protegido, ¿verdad? Que consideramos que ha sido violentado o que ha sido coartado, ¿no? Por parte de otro ciudadano. Hay que, en esa querella, dar el nombre del responsable, de quien consideramos que es el presunto responsable, de quienes resultan responsables. Hay que señalar, una serie de información a través de un formato que se hace en las agencias del Ministerio Público y en la plática en los módulos de atención ciudadana, en donde se reciben estas denuncias y que además, una vez presentadas por escrito y que por recomendación, chicos, ustedes están estudiando Derecho y deben de saberlo, por recomendación, deben ir acompañadas de un especialista en materia penal, esas denuncias. Que no llegue el ciudadano y la redacte nada más, ¿verdad? Para que la presente y se le ratifique, sino que vaya acompañado del asesoramiento de un licenciado en Derecho o abogado titulado, ¿no? Aquí en Baja California todos somos licenciados en Derechos de la UABC, pero hay otros estados que no son licenciados en Derecho que tienen su título de abogado, ¿no? Igual, es lo mismo. El Código Nacional lo contempla así, nuestra Constitución también. Entonces, esas querellas reúnen ciertas formalidades. No cualquiera puede querellarse. Tiene que ser el legítimo, quien acredita de manera legítima su personalidad como propietario titular de ese bien jurídicamente tutelado o como representante legal de una persona menor de edad, ¿verdad? Una persona incapaz de conocer los hechos, ¿no? Dice la ley por ahí, ¿no? Entonces, esa es otra gran diferencia entre lo que es la denuncia y la querella. La denuncia es informal, su presentación es simple y sencillamente poner en conocimiento de la autoridad correspondiente de ciertos hechos, y la querella sí reviste de formalidad, ¿verdad? Porque hay que enunciar de manera cronológica los hechos, el presunto responsable, quién es el titular jurídicamente lesionado, acreditar de manera legítima esa personalidad, y en fin, gran diferencia, ¿no? Por ahí. Otra diferencia también que tenemos, que es muy importante entre lo que es la denuncia y la querella, es que el denunciante jamás va a formar parte va a formar en el proceso, en el procedimiento como parte, o se va a constituir como parte, vaya, ¿sí? Y en la querella, quien se querella, quien presenta esta querella, quien ejercita este derecho, definitivamente va a pasar a ser parte en el procedimiento. Esta es una gran diferencia, chicos, porque el querellante, como legitimado para querellarse y como haber acreditado ser titular del bien jurídicamente lesionado, se va a conformar o se va a constituir en el proceso como el acusador, ¿sí? El Código Nacional de Procedimientos Penales distingue de los sujetos del proceso quienes van a ser las partes. Y deben de recordar ustedes que las partes en el proceso penal, según el Código Nacional de Procedimientos Penales, es la víctima y el ofendido, su asesor jurídico en caso de que solicite se le designe, el imputado, el defensor del imputado, sea público, sea privado, y el agente del Ministerio Público. Estos 5 individuos son los que van a constituirse como parte en el proceso penal. Sujetos del proceso penal, pues la autoridad jurisdiccional, las policías y la autoridad encargada de supervisar medidas cautelares y la suspensión condicional del proceso. Entonces, el denunciante, como puede ser cualquier persona, cualquier ciudadano, inclusive hasta un extranjero, puede denunciar, pero jamás va a formar o se va a constituir como parte en el proceso penal. Esa es otra de las diferencias entre lo que es una querella y una denuncia.
Por ello, Javier, hasta este momento de lo que hemos comentado, no sé si existe alguna duda de tu parte o de las compañeros y compañeros que nos están viendo aquí. Pues, maestro, al parecer, hasta el momento no, y qué bueno que toca ese tema con respecto a las dudas, ya que quiero informarles nuevamente a los compañeros, como hemos hecho en las anteriores charlas, que por favor al último sean tan gentiles de emitir sus preguntas a través del chat. Así que vamos a continuar con algunas otras preguntitas que previamente ya habíamos elegido para esta charla, maestro. Espero que las vea usted muy interesantes también. Bueno, preguntarle también algo muy importante. Al igual que la denuncia y la querella son dos figuras del derecho penal que tienen una confusión entre sí, hay también dos figuras que también tienen una confusión también un poco incluso más marcada. ¿Nos podría decir cuáles son las diferencias entre la flagrancia y el caso urgente, sobre todo a la hora de las detenciones? Toda vez que, bueno, nuestro Código Penal, nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, pues bueno, hace una diferencia muy interesante, pero nos encantaría que usted nos hiciera esta reflexión, estimado maestro. Sí, cómo no, con todo gusto. De hecho, es una cuestión también que en ocasiones la detención por caso urgente ordenada por la gente del Ministerio Público, pues a veces como que no es muy conocida, ¿verdad? Nos vamos prácticamente por el supuesto de flagrancia. Y para ello, claro que sí, con todo gusto, mi estimado Javier, para efecto de diferenciar en un primer término lo que es la detención por caso urgente y la detención por flagrancia, pues vamos a entrar primero en análisis de lo que es la flagrancia, ¿no? La flagrancia aquí en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales está regulado en su artículo 146. Sí, en el 146 se nos define con claridad y con precisión, que es una de las grandes adiciones al Código Nacional de Procedimientos Penales, derivado de esta reforma del 18 de junio del 2008, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación del 18 de junio del 2008, de la reforma en materia penal, ¿verdad? Establece con claridad y por fin, con lujo de detalle, cuáles van a ser los supuestos considerados por flagrancia en México, en nuestro proceso penal. Y el artículo 146 nos maneja dos supuestos, ¿verdad? La fracción primera y la fracción segunda, y en la fracción segunda ya nos habla de dos supuestos más, para aclararnos el tema de flagrancia. Entonces, la fracción primera nos maneja como primer supuesto cuando la persona es detenida en el momento de estar cometiendo un delito. Esto es, la flagrancia en todo su esplendor, ¿sí? Aquí en este momento es cuando la persona, el aprensor, ya sea la Policía Municipal como primer respondiente, la Guardia Estatal, la Guardia Nacional, en fin, todos los cuerpos policíacos o un ciudadano común y corriente, porque también ustedes saben que los ciudadanos en México pueden realizar detenciones, ¿verdad? Bajo ciertos supuestos, ¿verdad? Que estas personas están viendo, están presenciando a través de su vista y de sus oídos y de sus sentidos que una persona está cometiendo una conducta que podría ser constitutiva de un delito, ¿verdad? Y que al momento de que está realizando esa conducta, precisamente es intervenida, es detenida por estos agentes aprensores. Y creo que ahí no hay duda, ¿no? En el momento de estar realizando la conducta, en el momento que un primer individuo está golpeando o está lesionando a un segundo individuo, en ese momento interviene un tercero, lo detiene, ahí hay flagrancia, ahí no hay duda. Sin embargo, el Código Nacional nos establece un segundo supuesto, ¿no? Que la detención es inmediatamente después de haber cometido ese delito. Esto es, inmediatamente después de cometerlo es detenido y los manejan el inciso A y el inciso B. Creo que queda claro ahí en esa parte, sin todavía entrar el inciso A y el inciso B, que no es detenido en el momento de estar realizando la ejecución o estar ejecutando la conducta delictiva, sino que es inmediatamente después. O sea, la estaba cometiendo y emprendió la huida, intentó darse la fuga. Y ahí nos maneja dos supuestos. El inciso A nos dice que es sorprendida cometiendo un delito y es perseguida material e ininterrumpidamente. Esto es, en ningún momento se le perdió de vista, ¿sí? Y que además en ningún momento se interrumpió su persecución. Entonces, ahí no es sorprendido en el momento de estar, no es detenido en el momento de estar ejecutando la conducta, sino que precisamente es detenido después de haber cometido el delito, pero nos pone ahí dos condiciones, siempre y cuando sea perseguido de manera material, esto es, que el agente aprensor vaya detrás de él, después en vista de que
lo vio cometiendo este delito y que esa persecución en ningún momento se interrumpió. Y luego surgen muchas preguntas porque quedan muchas cosas sueltas, ¿no? Que si se interrumpió la persecución, que si nunca hubo persecución material, y ello nos arroja el inciso B de la fracción segunda, precisamente del artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y aquí ya viene un análisis más profundo de los supuestos de flagrancia, ¿no? Que se manejan aquí en la fracción segunda. Y aquí nos dice el inciso B, cuando la persona sea señalada por la víctima u ofendido, algún testigo presencial de los hechos o quien hubiera intervenido con ella en la comisión del delito, ¿sí? Es inmediatamente detenida después de haber cometido el delito cuando la persona sea señalada por la víctima u ofendido, algún testigo presencial de los hechos o quien hubiera intervenido con ella en la comisión del delito. Y ese inciso B de la fracción segunda nos maneja un conector, ¿verdad? ¿verdad? Y sabemos que cuando nosotros leemos, derivado de la técnica legislativa aplicada por el legislador al momento de estar legislando, creando este inciso, es que para que se dé este supuesto, aparte de que la persona es señalada por la víctima o el ofendido, por algún testigo presencial o quien pudo haber participado en la comisión de los hechos, ¿verdad? También se le tiene que encontrar en su poder instrumentos, objetos, productos del delito o se cuente con información o indicios que hagan presumir fundadamente que intervino en el mismo, ¿sí? O sea, que no solamente es que lo haya visto, ¿verdad? La víctima ofendida, que no sea señalado por la víctima o el ofendido, por testigos o por algún copartícipe de la conducta delictiva, sino que aparte, en el momento de la detención de este individuo, le hayan encontrado sobre su persona, derivado de una inspección corporal, con su autorización, obviamente, instrumentos, objetos, productos del delito, o que se encuentre con datos e información, como por ejemplo una medida de afiliación, cuando hay un reporte a través del C4, ¿verdad? Que la medida de afiliación, como dato indicio, sea congruente, ¿verdad? Con la persona que está en ese momento detenido, que nos hagan presumir que efectivamente esa persona sí intervino en la conducta, en el delito. Y nos hace una aclaración en un segundo párrafo del inciso B, chicas y chicos, que dice que para los efectos de la fracción segunda, inciso B, de este precepto, se considera que la persona ha sido detenida en flagrancia por señalamiento siempre y cuando inmediatamente después de cometer el delito no se haya interrumpido su búsqueda o localización, que se antepone a lo que es el inciso A de la fracción segunda del 146, ¿no? Entonces, aquí sí dejar bien en claro que para efectos de que el agente del Ministerio Público busque acreditar el inciso B de la fracción segunda del artículo 146, ¿verdad? Tiene que acreditar que inmediatamente después de haber cometido el delito, esta persona detenida no se haya interrumpido su búsqueda y su localización. Porque ahí vienen siempre muchas preguntas, ¿no? Profesor, maestro, es que a veces yo he sabido o he tenido contacto con carpetas de investigación que no hay señalamiento o que la víctima no lo identificó y la policía, derivado de un llamado del C4 o del C3, ¿verdad? O de un superior jerárquico de la policía, me dio las características del vehículo, me dio las características del individuo y yo vi que esa persona lo detuvo, ese policía lo detuvo basado en las características. Bueno, pues a eso se refiere cuando hablamos que exista información o indicios que hagan presumir que fundadamente esa persona que es detenida participó en los hechos, ¿verdad? Y además que se le pone en presencia de la víctima o el ofendido para que éste lo señale, ¿no? Entonces, tiene que haber congruencia, ¿no? En esa información que se da, pero como sí se interrumpió la persecución, ¿verdad? Aquí lo único que exige que acredite o que justifique la gente del Ministerio Público cuando va por el inciso B es que nunca se haya interrumpido su búsqueda o localización. Eso es con respecto a la flagrancia, chicos. Entonces, la flagrancia es en dos supuestos. Uno, cuando es detenido en el momento de estar ejecutando la conducta o cuando es detenido inmediatamente después de haber ejecutado la conducta, siempre y cuando, ¿verdad? No se haya interrumpido que haya habido persecución material y no se haya interrumpido esta. Y el otro supuesto es que sí se interrumpió
la persecución material, pero nunca se interrumpió su búsqueda o localización, y además había señalamiento por parte de la víctima, testigos o alguien que también participó en la comisión del hecho, y además que una vez que se le detuvo, derivado de una inspección corporal, se le encontraron elementos, objetos o instrumentos del delito, ¿no? Entonces, eso es con respecto a lo que es la flagrancia. Ahora, cuando hablamos nosotros del supuesto de caso urgente, pues bueno, la primera diferencia es que en la flagrancia, chicos, pues no hay orden del Ministerio Público ni hay orden de ninguna autoridad. Es la única forma en que se puede tener una persona sin que anteceda una orden de aprehensión, ¿sí? Sin que anteceda una orden del agente del Ministerio Público, ¿verdad? Para el caso del supuesto de caso urgente, que se encuentra, por cierto, regulado en el artículo 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿verdad? Nos habla que solo en casos urgentes el agente del Ministerio Público podrá, bajo su estricta responsabilidad, siempre y cuando funde y exprese los datos de prueba que motiven su proceder, ordenar la detención de una persona, ¿verdad? Siempre y cuando concurran, y nos habla de 3 supuestos. Muchachos, aquí el agente del Ministerio Público va a emitir un acto de autoridad administrativo, atribución que le da el artículo 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para ordenar la detención de una persona. Pero ¿cuáles son los requisitos para que el agente del Ministerio Público pueda, sin que haya control judicial, detener o ordenar detener a una persona? Son los siguientes: 3. 1, que existan datos que establezcan que existe un hecho señalado como delito grave, ¿verdad? Y que se establezcan 2 cosas: la probable participación de ese individuo en los hechos, y que precisamente que esa conducta esté tipificada por nuestro Código Penal de Baja California como un delito. Ahora, si es en materia federal, pues bueno, la gente del Ministerio Público Federal, ¿no? Pero el primer elemento que debe de acreditar la gente del Ministerio Público para poder emitir una orden de detención en supuesto de caso urgente es que ese delito sea de los que están considerados como graves por nuestro Código Penal, ¿verdad? E inclusive los establecidos en el artículo 19 constitucional como aquellos que ameritan prisión preventiva oficiosa, ¿sí? Delitos graves, ¿sí? Entonces, primer supuesto, primera situación, primer elemento que tiene que acreditar la gente del Ministerio Público, que sea delito grave, ¿verdad? Que esa persona sí participó, que están datos indicios que esa persona participó en la comisión de delito, y que esa conducta encuadre perfectamente en los elementos de un tipo penal, ¿sí? Ese es el primer requisito. El segundo requisito es que exista riesgo fundado, ¿verdad?, de que el imputado pueda sustraerse de la acción de la justicia, o sea, que pretende evadirse de la justicia, que pretenda darse a la fuga, y eso lo tiene que acreditar la gente del Ministerio Público con datos e indicios. ¿Cómo? Viene la pregunta. Pues a través de la investigación arroja que este cuate contrató una mudanza, ¿verdad?, para desocupar su casa e irse a otra entidad federativa o a otro municipio, o que pretende salir del país para ir al extranjero, ¿verdad? En sí, o que lo vieron comprando un boleto de avión para viajar a otro estado, o en la central camionera comprando un avión con su tarjeta de crédito, de débito, para salir precisamente del estado buscando fugarse o evadir la justicia, ¿no? Eso lo tiene que acreditar la gente del Ministerio como segundo elemento. Y por último, el tercer elemento, chicos, para que la gente del Ministerio Público pueda ordenar la detención de una persona por caso urgente, es que por razón de la hora, del lugar o de cualquier otra circunstancia, no pueda ocurrir ante la autoridad judicial que corresponda, o el que de hacerlo el imputado puede evadirse, porque ustedes saben que para que se gire una orden de aprehensión, pues la tiene que hacer un juez de control. Aunque aquí el artículo 150 de su fracción tercera abre debate entre los abogados postulantes y los juristas puristas, porque esa fracción tercera del artículo 150 nos dice que cuando no se puede ocurrir ante autoridad judicial. Entonces tenemos nosotros, por ejemplo, que hace poco se acaba de crear un nuevo municipio en Baja California, y la denominación de este municipio es el San Quintín, 6º municipio. Pero antes de la creación de este municipio, pertenecía toda esa demarcación territorial hasta el paralelo 28 al municipio de Ensenada. Entonces había muchos poblados, algunas delegaciones, subdelegaciones, donde no había autoridad judicial o no había jueces de control, porque los jueces de control, en términos de la ley orgánica
Poder Judicial del Estado y en términos de la Constitución, en términos del Código Nacional, son los únicos que pueden emitir órdenes de aprehensión, ¿verdad? Pero aquí el debate reside en que el Código Nacional, el legislador, en su intención legislativa, establece ocurrir ante cualquier autoridad judicial. Y la autoridad judicial en Baja California, en términos de la ley orgánica y de la propia Constitución local, establece que autoridad judicial puede ser un juez de lo familiar, puede ser un juez civil, puede ser un juez mercantil, ¿verdad? Esas son autoridades judiciales, ¿no? No solamente penal. Entonces, esta fracción no nos habla de los jueces de control, ¿verdad? Nos habla de autoridad judicial. Entonces, aguas, porque si había un juez civil en funciones, había un juez familiar en funciones, había un juez mercantil en funciones, pero no había un juez de control, a lo mejor el agente del Ministerio Público se había imposibilitado de, o más bien la defensa va a hacer valer que sí existía una autoridad judicial que pudiera, en un caso urgente, emitir una orden de aprehensión bajo el esquema de una audiencia privada, como ustedes lo conocen y saben que el Código Nacional lo establece, ¿no? Entonces, esos son los tres elementos. Digo, eso no creo que venga en el Ceneval, porque es más bien de razonamiento o de un caso práctico de cómo podríamos argumentar como defensa, ¿verdad? De que no se están cumpliendo los elementos o los requisitos para que un agente del Ministerio Público pueda ordenar la detención de una persona bajo el esquema de caso urgente. Y luego aquí nos anexa un párrafo después de la fracción tercera que dice, y es muy importante porque nos habla de la tentativa, nos dice que los delitos previstos en la fracción primera de este artículo, o sea, los delitos graves, ¿verdad? Se consideran graves aún tratándose de tentativa punible, ¿verdad? Aquí también el agente del Ministerio Público va a emitir órdenes de detención bajo el esquema de caso urgente cuando estos delitos que se están investigando o que el delito alrededor del cual se desarrolla la investigación vayan en grado de tentativa, ¿sí? Ahí también se va a incluir. Entonces, los oficiales de la policía, chicos, que ejecuten una orden de detención por caso urgente, deberán hacer el registro de la detención y presentar inmediatamente al imputado ante el Ministerio Público que haya emitido dicha orden, quien procurará que el imputado sea presentado sin demora ante el juez de control. Es uno de los requisitos también, ¿verdad? Porque ahí debe haber inmediatez cuando el agente del Ministerio Público emite esta orden, cumpliendo estos tres requisitos establecidos en el artículo 150, y que le entregue esa orden a los agentes aprensores, quienes van a llevar a cabo o ejecutar la detención, que estos lo tienen que poner, ¿verdad? Inclusive en la misma orden que emite el agente del Ministerio Público, tiene que instruir o tiene que ordenar a estas policías de que en el momento que le detengan se lo pongan de manera inmediata a su disposición. Y el juez de control, a su vez, tiene la obligación, bajo el principio de inmediatez, poner a disposición de este detenido del juez de control para efectos de que éste califique la legalidad o ilegalidad de detención. Al final de cuentas, en los dos casos, ¿verdad? Tanto de flagrancia como de caso urgente, hay debate y el juez va a resolver en ese debate de audiencia, bajo los principios de contradicción y continuidad, que efectivamente se hayan cubierto con todos estos plazos de detención, de retención que establece la Constitución y de requisitos de procedibilidad, que en este caso serían los de flagrancia, establecidos en el 146, o de caso urgente en el 150, Javier. Eso sería por mi parte, Javier. No sé si, ya me quedó claro, van a hacer preguntas al final de la exposición, ¿verdad? De la plática. Entonces, eso es lo que respecta a la diferencia que existe, chicas y chicos, entre lo que es flagrancia y caso urgente. Adelante, mi estimado Javier. Muchas gracias, estimado maestro Ricardo. Pues muy interesante esta visión que nos da usted, sobre todo porque, como digo, muy en ocasiones confundimos la flagrancia con el caso urgente, o al menos desconocemos qué es el caso urgente, que es una de las figuras del derecho penal, sobre todo del derecho adjetivo penal, que muy pocas veces es muy usual pues encontrarla, sobre todo en un proceso judicial. Y esto me lleva a preguntarle prácticamente que nos explique, por favor, qué es una carpeta de investigación, si es tan amable, por favor. Muy bien, con todo gusto, Javier. Pues precisamente una de las obligaciones de la gente del Ministerio Público bajo este esquema penal acusatorio oral, derivado de esa reforma del 2008, pues obliga ya a los agentes del Ministerio Público a abrir una investigación, ya sea de manera oficiosa o a través de querella, ¿no? Y tiene que llevar registro de esa investigación. Ese registro que lleva a cabo el agente del Ministerio Público de todo lo que son las técnicas de investigación, lo tiene que incorporar o lo tiene que integrar precisamente en lo que el código establece como carpeta de investigación.
Entonces, la carpeta de investigación no es más que el registro de la investigación en papel, es la parte escrita del proceso penal. Obviamente, la carpeta de investigación jamás va a ser valorada por el Tribunal de Enjuiciamiento, ¿verdad? Pero son los antecedentes de la investigación. En esta carpeta de investigación se deben de registrar todos los antecedentes que derivan de las técnicas de investigación a cargo de la gente del Ministerio Público, de la cual de manera sistemática o sistémica, de manera metodológica, de manera organizada, de manera cronológica, el agente del Ministerio Público, derivado de todas las diligencias que tiene que ordenar para integrar precisamente una investigación adecuada, tienen que aparecer o tienen que estar en esta carpeta de investigación. Ahora, esta carpeta de investigación se integra desde el momento en que la gente del Ministerio Público tiene conocimiento precisamente de hechos delictivos, o sea, a través de la denuncia o a través de la querella. A partir de ese momento se empieza a integrar lo que hoy conocemos como la carpeta de investigación. A esta carpeta de investigación se le asigna un número, ¿no? Que es conocido aquí como el NUC, ¿verdad? El número único, ¿no? Que es con el que identificamos los abogados postulantes y los propios agentes del Ministerio Público como carpetas de investigación. Están todavía bajo el esquema de estas unidades orgánicas o especializadas en determinados tipos penales, ¿verdad? Pero al final de cuentas, todos los antecedentes de la investigación, hasta antes de que se decida el ejercicio o no de la acción penal por parte de la Fiscalía, o que se judicialice esa carpeta de investigación, esto es que se le ponga en conocimiento y al juez de control, es lo que nosotros conocemos como la carpeta de investigación. En ella deben de estar todos los datos o indicios, todas las diligencias ordenadas para efectos de integrar la investigación, y deben de estar incluidos todos los antecedentes de la investigación en esa carpeta de investigación. ¿Por qué ese control? ¿Por qué esa carpeta de investigación que no tiene control judicial, ¿verdad? Porque en un momento dado, en una oportunidad procesal, cuando se le cite a la persona que está siendo investigada por parte del Ministerio Público dentro de la integración de la carpeta de investigación, se le tiene que poner en conocimiento, se le tiene que correr traslado tanto al imputado como a su defensa, igual en el procedimiento, ¿no? De todos los datos de investigación, todos los antecedentes de investigación que le integren, se le tiene que correr traslado precisamente al imputado y a la defensa. Entonces, no sé si me estoy explicando en lo que consiste la carpeta de investigación, pero en síntesis, la carpeta de investigación es el expediente que genera el agente del Ministerio Público desde el momento que tiene conocimiento de una denuncia o de hechos delictivos a través de una denuncia o una querella, y es la que al final de cuentas, bajo su decisión o determinación administrativa de ejercer acción penal, pone en conocimiento del juez de control. Obviamente el juez de control no va a tener disposición de esta carpeta de investigación, no la va a conocer, pero es sí, como carpeta de investigación es la que se le va a correr a la defensa, ¿verdad? Para poder generar los debates y estar bajo el principio de contradicción en la oportunidad de oponernos a lo que dice la gente del Ministerio Público, o también, ¿por qué no decirlo?, que estamos de acuerdo con lo que dice el agente del Ministerio Público. Esto es lo que conocemos hoy en el proceso penal como la carpeta de investigación, mi estimado Javier Palacios. Muchas gracias, estimado maestro Ricardo Rangel. Oiga, sin duda alguna, pues desde luego nos está aclarando muchísimas dudas que muy probablemente tienen nuestros estudiantes al respecto, y que bueno, derivado de esta situación de la carpeta de investigación, me encantaría preguntarle, bueno, más que preguntarle, solicitarle de manera muy atenta y respetuosa, nos pudiera explicar cómo se lleva a cabo un asunto, cómo se desahoga un asunto desde el inicio hasta el final, un asunto penal, desde luego, con el nuevo sistema penal acusatorio y oral, por favor, incluyendo desde luego las fases que tiene el procedimiento. Claro que sí, mi estimado Javier, con todo gusto. Mira, el proceso penal en México inicia precisamente con una denuncia o con la presentación de una querella, en donde, como les comentaba, hay una etapa de investigación inicial o de investigación preliminar conducida por el agente del Ministerio Público. El agente del Ministerio Público tiene, compañeras y compañeros, dos competencias. La primera competencia es coordinar la investigación, supervisar a las policías, supervisar a los peritos. Y la segunda competencia es precisamente derivado de los datos o indicios de prueba que luego integrar en esta carpeta de investigación,
determinar, o sea, una vez que acredite que esa persona bajo la cual a quien se le está desarrollando una investigación, ¿verdad? Ha participado en determinados hechos y que esos hechos se constituyen en delitos. Entonces, determinar si ejerce o no ejerce acción penal. Ya una vez que la gente del Ministerio Público, que consideró que tiene suficientes datos, indicios o antecedentes de investigación en esa carpeta de investigación, decide ejercer acción penal, entonces esta la judicializa y le pone en conocimiento del juez de control. Y ello nos da inicio ya a lo que consideramos nosotros como la etapa de investigación o audiencia inicial. Pero antes de ello, déjenme comentarles que el proceso penal en México se divide en 3 etapas, ¿sí? En la etapa inicial o de investigación, ¿verdad? O audiencias preliminares, la etapa intermedia, ¿sí? Y la etapa de juicio oral. Esas son las 3 etapas procesales que nos maneja el proceso penal aquí en México. Ahora, ustedes deben de saber que existen 5 principios rectores, ¿verdad? 5 principios rectores que rigen precisamente el proceso penal en México. Esos principios rectores son los de publicidad, contradicción, inmediación, concentración y, se me pasa uno, continuidad. Son los 5 procesos procesales. Entonces, todas las etapas procesales, las 3 etapas procesales tienen que regir bajos principios y además 9 principios procesales que consigna la Constitución y consigna también nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, bajo esos principios rectores y bajo esos principios procesales, repito, publicidad, concentración, contradicción, continuidad y mediación, bajo esos principios es entonces que nacen las 3 etapas procesales. Vamos a empezar por la etapa procesal consistente en la etapa inicial, conocida también como de investigación, o por los juristas o doctrinarios como etapa de audiencias preliminares. Bajo el principio de concentración, esta audiencia inicial, ¿verdad? Contempla 5 actos procesales. Esos 5 actos procesales son los siguientes: control de detención, formulación de imputación, vinculación a proceso, medidas cautelares y plazo cierre de investigación, ¿sí? Que ya es el plazo de investigación formal o judicial. Entonces, estos 5 actos procesales son los que integran la audiencia inicial. Para el caso de la etapa procesal o del acto procesal consistente en control de detención, pues se va a dar cuando haya investigación con detenido, ¿sí? Cuando esa carpeta de investigación se integre dentro de ese plazo constitucional de 12 horas, de 24 horas o de 48 horas con detenido, ¿verdad? Que se judicialice con detenido. En caso de que esa investigación se integre sin detenido, pues vamos a omitir el acto procesal de control de detención y nos vamos a ir directamente a la formulación de imputación. Entonces, vamos a ir explicando cada una de estos actos procesales y vamos a iniciar por el tema del control de detención. Ya hablamos algo respecto a la flagrancia y del caso urgente, que son precisamente los temas que se analizan, que se exponen, que se debaten y que se examinan por parte del órgano jurisdiccional para determinar si esa detención fue legal o fue ilegal. Entonces, el objeto del control de legalidad de la detención en este proceso penal, chicos, es examinar precisamente la legalidad de la detención del consignado, en donde se debe verificar por parte del juez que no se haya cometido violación de garantías que establece pues, el artículo 16 constitucional y el artículo 146, 150 y demás del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto está establecido en el artículo 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿no? Ya hablamos de lo que es la flagrancia y caso urgente, ¿no? Y ya hablamos también de estos temas, ¿no? Pero para que entren ustedes en contexto de lo que consiste el acto procesal de control de detención, aquí la gente del Ministerio Público va a tratar de justificar precisamente que los agentes aprensores detuvieron a esta persona dentro de lo que es el plazo de detención constitucional, el plazo de retención, y que se hayan cumplido con los requisitos de procedibilidad establecidos en el 146 y el 150 del Código Nacional. Y hay un último elemento que debe tratar de justificar o de acreditar la gente del Ministerio Público, que es la causa de la detención. Todo esto es lo que tiene que exponer la gente del Ministerio Público
acto procesal bajo el principio de contradicción y de inmediación, o sea, tiene que estar presente el juez de control, tiene que estar presente el fiscal, tiene que estar presente el defensor, ¿verdad? Y con la oportunidad de que va a existir debate. Esto es, el agente del Ministerio Público va a tratar de justificar, en primer lugar, repito, el plazo de detención. ¿Qué dice el Código Nacional? ¿Qué dice la Constitución del plazo de detención? Que la policía o los agentes apresores, en el momento de realizar la detención, tienen que poner de manera inmediata a disposición del agente del Ministerio Público para que éste disponga, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿cuánto tiempo tiene la Policía Municipal o la Guardia Nacional o la Guardia Estatal para poner a disposición a un individuo que ha sido detenido del agente del Ministerio Público? Pues el Código Nacional y la Constitución nos dice que de manera inmediata, pero la segunda sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado ha establecido ya un criterio, y ese criterio consiste en que puede tardar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 8 horas, hasta 9 horas, siempre y cuando el agente del Ministerio Público justifique ante el juez de control por qué tardó ese tiempo en ponerlo a disposición. Y tiene mucho sentido, chicos, porque, por ejemplo, dependiendo de la complejidad de la detención o de la complejidad del delito, o si se necesita de periciales, si se necesita de gente experta, ¿verdad?, para poder hacer el debido resguardo de la escena del crimen o del lugar de los hechos, o para efectos de identificar los datos o indicios de prueba para llevar a cabo una buena integración de carpeta de investigación, sobre todo el aseguramiento de estos datos o indicios a través del embalaje para poder generar una buena cadena de custodia, ¿verdad? Pues a veces nos toma tiempo. Imagínense un homicidio con detenido, ¿verdad? En ese momento, todo lo que tiene que procesar la policía técnica, todo lo que tiene que procesar la policía científica, todo lo que tiene que procesar periciales bajo la conducción del agente del Ministerio Público, antes de que la policía pueda poner al detenido a disposición del agente del Ministerio Público. Entonces, bajo el principio de inmediatez, bajo la regla de inmediatez, tiene que ponerlo inmediatamente a disposición del agente del Ministerio Público, pero si tarda un poco más, el agente del Ministerio Público en este acto procesal de control de legalidad de la detención tiene que justificar por qué la policía tardó tanto tiempo en ponerlo a disposición del agente del Ministerio Público. A eso se refiere cuando hablamos del plazo de detención. Ahora bien, chicos, hay otro plazo constitucional que se llama de retención. Ese plazo constitucional de retención le corre al agente del Ministerio Público. ¿Y cuáles son los plazos de retención? En base a la reforma del 2008 a nuestro sistema penal, todos conocemos que el plazo que tiene el Ministerio Público es de 48 horas. Tiene 48 horas para judicializar la carpeta de investigación con detenido. Pero en atención a la reforma, pues hay otros plazos que contempla bajo los siguientes supuestos, chicos, ¿verdad? Aquí el agente del Ministerio Público tiene que acreditar en la audiencia de control de detención, ¿verdad? Si en el momento en que se cometió el hecho delictivo se le puso en conocimiento a la víctima, esto es, se notificó de que hay una persona detenida, esta persona la víctima o el ofendido tienen 12 horas para comparecer ante el agente del Ministerio Público para querellarse, ¿verdad? O para, en un momento dado, presentar denuncia, pero más que nada para querellarse, ¿verdad? Porque si no, el agente del Ministerio Público tendría que poner en libertad a esta persona presuntamente responsable si se exceden las 12 horas sin que la víctima o ofendido, una vez notificado, no comparecen en ese plazo para querellarse. Ahora, esto no quiere decir que el agente del Ministerio Público pierde sus facultades de investigación, no. Simple y sencillamente que va a tener que poner en libertad al imputado, porque ya se le vencieron las 12 horas, va a continuar sus facultades de investigación integrando la carpeta de investigación, pero ya cuando judicialice la carpeta de investigación, va a pedir al juez de control que cite a esta persona, o si se reúnen los elementos, va a pedir una audiencia privada que se gire una orden de aprehensión para hacerlo comparecer al acto procesal de formulación de imputación en la audiencia inicial, ¿verdad? Que puede ser a través de comparecencia, mediante una citación, o a través de la ejecución de una orden de aprehensión. Entonces, ese es el primer plazo de retención que le corre al Ministerio Público. El segundo plazo que le corre la gente del Ministerio Público es de 24 horas. ¿Y cuándo se da este plazo? ¿Cuándo corre este plazo? Cuando no se notificó a la víctima o al ofendido dentro del plazo de 24 horas, ¿no? Pero al momento que están ejecutando los hechos, que hay una persona detenida, ¿verdad? Si la víctima no comparece ante el agente del Ministerio Público a querellarse dentro del término de 24 horas y porque no se le había dado aviso, o aviso en el momento de que se ejecutó
ejecutó la conducta o después de que se ejecutó la conducta cuando había un detenido, pues el agente del Ministerio Público se va a ver en la obligación legal, ¿verdad? Y estoy seguro que el defensor público, el defensor privado va a estar en ese momento ahí al pendiente para, contando las horas, lo va a tener que poner en libertad. Vuelvo a repetir, sin que se vean afectadas las facultades de investigación del Ministerio Público, simple y sencillamente no va a judicializar esa carpeta de investigación con detenido, ¿ok? No va a ir a control de detención. En estos dos primeros supuestos del plazo de 12 horas y de 24 horas, chicos, es nada más para el caso de delitos simples, ¿verdad? Porque para los delitos graves, el agente del Ministerio Público precisamente tiene facultades para retener a esta persona por el término de 48 horas, ¿ok? Eso es lo que va a verificar el agente del Ministerio Público en el acto procesal de control de legalidad de detención. Ya hablamos de plazo de detención y plazo de retención. Y también tenemos, ¿verdad?, los requisitos de procedibilidad. El agente del Ministerio Público va a examinar detenidamente si se cumplió con la totalidad de los requisitos establecidos en el artículo 146 del Código Nacional, partiendo del supuesto que pretende hacer valer el agente del Ministerio Público. Este es la fracción primera, la fracción segunda, y de la fracción segunda el inciso A al inciso B, ¿sí? Eso lo va a examinar con lupa el agente del Ministerio Público. Obviamente la participación del defensor bajo el principio de contradicción va a rebatir, ¿no? ¿Qué va a decir? Que no, que se excedió el término de la detención, va a argumentar que se excedió el término de la retención de 12, 24, 48 horas, va a decir que, por ejemplo, esa conducta que dice el Ministerio Público que es un delito, pues que no reúne los elementos del tipo penal, o sea, que esa conducta no es un delito, ¿verdad? Porque la policía no puede detener a alguien por la discusión del Ministerio Público si esa conducta no es delito. Lo va a rebatir la defensa bajo el principio de contradicción en la audiencia de control de detención, en el acto procesal de control de detención. Obviamente lo va a hacer. Y lo último que va a examinar el juez de control para determinar respecto a la legalidad o no de la detención es la causa de la detención, ¿verdad? Obviamente que los policías, ¿verdad?, tenían motivo para detenerlo, ¿no? Entonces, eso es lo que va a examinar en este acto procesal el juez de control, una vez escuchadas, bajo el principio de contradicción, a la Fiscalía y a la defensa, con las reglas del debate. ¿Y cuáles son las reglas del debate en materia penal? En estas audiencias que expone el agente del Ministerio Público, siempre inicia el agente del Ministerio Público con su exposición o con su solicitud, ¿verdad? Se le da el derecho de réplica a la defensa, expone lo que él considera en atención a lo que escuchó de la Fiscalía y de lo que obra como antecedente de la investigación en la carpeta, ¿verdad? Inmediatamente se le traslada de nueva cuenta el uso de la palabra a la Fiscalía, ¿verdad?, para que realice dúplica, ¿verdad? Y una vez que la Fiscalía se manifiesta respecto a lo expuesto por la defensa, se le regresa el uso de la palabra a la defensa para que éste haga uso, si así lo determina conveniente, de la contrarréplica, y en ese momento el juez de control va a cerrar el debate. O sea, siempre abre el debate la Fiscalía y siempre lo va a cerrar la defensa. Entonces ya con eso el juez de control va a decir que ya tiene suficientes elementos para resolver. Entonces, una vez que examine todo esto que acabamos de platicar, el juez de control se va a pronunciar respecto a la legalidad o ilegalidad. ¿Qué efectos tiene si decreta de legal la detención o si confirma de legal la detención? Pues que entonces le va a conceder el uso de la palabra a la gente del Ministerio Público para que solicite lo que corresponda. ¿Y qué es lo que va a solicitar la gente del Ministerio Público? Permiso para formular imputación, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el efecto si el juez de control decreta o califica de ilegal la detención? Pues que va a ordenar en ese momento la inmediata libertad del detenido, ¿verdad? Obviamente diciéndole o haciéndole el conocimiento que el agente del Ministerio, que el hecho de que lo ponga en libertad no implica que el agente del Ministerio Público ya no va a tener facultades de investigación y que lo más seguro es que lo va a citar en otra audiencia, ¿verdad?, para efecto de formular imputación, ¿ok? Eso es control de detención. Luego nos vamos a lo que es la formulación de la imputación. ¿Qué es el acto procesal de la formulación de la imputación? Pues es el comunicado que por derecho constitucional o por obligación constitucional, establecido también en nuestro Código Nacional, en el artículo 309 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el agente del Ministerio Público le comunica, ¿verdad?, al imputado en presencia del juez, pues de que se está desarrollando una investigación en su contra, ¿sí?, respecto a uno o más hechos que la ley señala como delito.
¿Y qué es lo que debe de exponer el agente del Ministerio Público cuando está formulando imputación? El mismo artículo 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos dice que tiene que mencionar o que le tiene que hacer del conocimiento al imputado el hecho que se le atribuye, la calificación jurídica preliminar, la fecha, lugar y modo de su comisión, la forma de intervención que haya tenido el mismo y el nombre de su acusado. Esto es lo que tiene que exponer el agente del Ministerio Público, ¿sí? Ahora, perdone, es que se me seca la voz con tanto que está platicando uno aquí, ¿no? Ahora, ¿cómo llega el imputado a este acto procesal? Pues si calificaron de legal la detención, ¿verdad? Pues obviamente seguimos al siguiente acto procesal, que es formulación de imputación, y la otra puede ser a través de comparecencia o orden de aprehensión, o sea, que se le cite o que se le ejecute una orden de aprehensión según el artículo 310 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, ¿cómo es la dinámica de formulación de imputación? Pues el juez califica de legal la detención y concede el uso de la palabra al fiscal con el objeto de que solicite lo que corresponda. Como decía anteriormente, el fiscal solicita permiso para formular imputación, el juez le advierte al consignado que esté atento a la comunicación que le hará el fiscal, ¿verdad? Y le va a enterar de sus derechos. Esos derechos son que una vez que termine la exposición a la gente del Ministerio Público, si no le queda claro, pues le va a pedir al Ministerio Público que se lo aclare, ¿verdad? El fiscal va a proceder ya a formular la imputación incorporando estos 5 elementos que acabamos de ver, ¿verdad? El juez, una vez que termina su exposición a la gente del Ministerio Público, le va a preguntar al imputado si entendió la comunicación que le hizo el fiscal. Si sí le entendió, pues qué bueno. Si no le entendió, pues le va a pedir que es la parte que no entendió para que la gente del Ministerio Público se haga cargo. Ahí la defensa, una vez que le concede la palabra el juez, va a tener la posibilidad de solicitar aclaraciones o precisiones respecto a lo que acaba de exponer el agente del Ministerio Público, ¿verdad? Ahí el juez va a resolver respecto a la pertinencia o no de esa aclaración o precisión, porque el único requisito que establece el Código Nacional para poder solicitar aclaraciones o precisiones es precisamente que sean pertinentes, o sea, que tengan relación con lo que acaba de exponer el agente del Ministerio Público con los hechos. Ya que resuelva si es o no pertinente, entonces le va a pedir a la gente del Ministerio Público que aclare o precise, y le va a preguntar ahí al imputado, una vez que se agoten todas las aclaraciones y precisiones por parte del Ministerio de la Defensa, o sea, que queda plenamente satisfecha la defensa de las aclaraciones y precisiones a cargo del Ministerio Público, le va a preguntar al imputado si desea declarar. A partir de este momento en el proceso, ¿verdad? Aquí en la audiencia inicial o de investigación o de audiencias preliminares, se le genera por primera vez la posibilidad de responder a la acusación por parte del imputado. Si nosotros vemos la Constitución y vemos el Código Nacional, vamos a leer que nos dice que el imputado puede declarar en cualquier etapa del procedimiento, inclusive durante la investigación preliminar, o sea, inclusive a partir del momento en que es detenido. En ese momento puede declarar el imputado. Pero durante el proceso, ya una vez judicializada la carpeta de investigación, este es el momento procesal oportuno, porque apenas aquí el imputado se acaba de enterar cuáles son las pretensiones del fiscal, ¿verdad? ¿De qué se le está acusando? ¿Sí? Aun cuando es una calificación preliminar del delito que pretende acreditar el Ministerio Público, porque esto lo va a hacer en vinculación al proceso, ya tiene un norte, ya tiene dirección tanto la defensa como el imputado de cuáles son las intenciones de la gente del Ministerio Público. Por eso es que aquí es el momento procesal oportuno para que el juez le pregunte al imputado si desea declarar. Pero antes de que le responda si desea declarar o no, el juez de control en la audiencia le tiene que hacer el conocimiento cuáles son las consecuencias de guardar silencio, esto es de abstenerse, o de rendir declaración. Aquí en este momento el juez le va a decir al imputado que si desea declarar, todo lo que diga en este momento va a ser usado o puede ser usado por la fiscalía en su contra, ¿sí? Y sin embargo, si decide abstenerse o decide guardarse el silencio no le va a perjudicar, el guardar silencio no le va a perjudicar durante la secuela procesal, porque le va a recordar que la carga de la prueba la tiene el agente del Ministerio Público, ¿sí? Y que es recomendable en la práctica, pues, que el imputado no declare, ¿verdad? Haciendo valer que toda la carga de la prueba la tiene precisamente el agente del Ministerio Público, ¿no? Y este es el acto procesal de formulación de imputación. Aquí no hay debate, compañeras y compañeros, aquí no hay debate como en control de detención. Simple y sencillamente la defensa podrá
bajo su teoría del caso, de manera estratégica y obedeciendo precisamente a esa estrategia legal conocida como teoría del caso, aquí en materia penal, pues si considera que la gente del Ministerio Público le debe de precisar o le debe de aclarar la información expuesta, pero también tiene que derivar de esa estrategia jurídica. Eso es con respecto a lo que es formulación de imputación, ¿no? Luego de ahí, ya una vez que se formó la imputación y que se le da el derecho al imputado a declarar, vamos a al siguiente acto procesal, que consiste en la vinculación a proceso. ¿Y qué es la vinculación a proceso? La vinculación a proceso es la resolución por la que el juez de control, una vez que se haya formulado imputación y se le haya dado al imputado la oportunidad de declarar, obviamente en la misma audiencia, o dentro del plazo constitucional de 72 o 44 horas, ¿verdad?, determina la situación jurídica del imputado. ¿Y cuál es la situación jurídica del imputado? ¿Verdad? Si se le va a llevar a cabo un proceso o no se le va a llevar a cabo un proceso. Esto es, si van a ir o no a juicio oral. ¿Sí? A eso se refiere resolver la situación jurídica. O sea, si el imputado puede quedar en libertad en ese momento, porque si no se le vincula al proceso, lo que va a ordenar el juez de control es ponerlo en libertad, sin menoscabar la atribución que tiene la Fiscalía, pues de continuar con la investigación y volverlo a citar precisamente para tratar de vincularlo al proceso, ¿verdad? No se acaba el procedimiento ahí. Se exponen ahí en esa vinculación al proceso los elementos fácticos, jurídicos y probatorios que tiene la gente del Ministerio Público para acreditar dos cosas: la probable participación del imputado en la comisión de los hechos y que esos hechos se constituyen en un tipo penal, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los requisitos para que proceda la vinculación a proceso, para que el juez de control pueda dictar un auto de vinculación a proceso? Pues precisamente que se haya formulado la imputación, que se haya informado de su derecho de declarar o abstenerse de hacerlo, que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, el juez aprecie datos o elementos de prueba que permitan establecer razonablemente la existencia de un hecho o hechos que las leyes señalen como delito y, obviamente, para cerrar con broche de oro, la probable participación o autoría o coparticipación del imputado en los hechos. También que no se encuentre demostrada una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación, o sea, una excluyente de delito, ¿verdad? Esa es parte muy importante. Y como último elemento, lo que va a verificar el juez de control al momento de que la gente del Ministerio Público solicite la vinculación a proceso del imputado, pues es que existe congruencia en toda la exposición, en toda la narrativa expuesta por parte del agente del Ministerio Público, ¿no? Entonces, ¿cuándo el juez de control va a dictar auto de vinculación al proceso? Cuando se den todos estos requisitos establecidos en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Y cuándo va a dictar auto de no vinculación al proceso? Pues cuando no se acredite uno, no todos, uno de estos requisitos que acabamos de exponer. Entonces, ¿cuáles son los plazos constitucionales para resolver respecto a la situación jurídica de un imputado? O sea, para que se exponga por parte del Ministerio Público la vinculación o no vinculación al proceso, ¿verdad? Antes, en el momento en que lo solicita el agente del Ministerio Público, le van a dar uso la palabra al imputado para que éste les diga si renuncia al término constitucional y quiere que se resuelva la situación jurídica en la misma audiencia, o si se adhiere al plazo constitucional de 72 horas, o sea, para que se resuelva 3 días después, ¿verdad? O si solicita la duplicidad del término constitucional, se va a 144 horas, lo que es el equivalente a 6 días naturales, ¿no? Entonces, ahí regularmente el juez le pide al imputado que antes de que dé respuesta lo consulte con su abogado, ¿no? Y aquí, por estrategia del abogado, si considera que la carpeta de investigación viene débil, ¿verdad?, viene incompleta, o considera que no se cumplen los supuestos establecidos en el 316 para que se vincule al proceso en ese momento, pues va a renunciar al plazo constitucional y el agente del Ministerio Público tiene que estar listo y preparado para exponer y tratar de que su solicitud de vinculación al proceso prospere, ¿verdad? Ahora, si el defensor considera que la carpeta de investigación viene fuerte, sólida, bien integrada, pues le va a recomendar a su cliente, ¿verdad?, que no solamente se adhiera al término constitucional de 72 horas, sino va a pedir la duplicidad del término para ver qué sale, a ver qué investiga, porque aquí en este proceso deben de saber ustedes, chicos, que la defensa ya tiene facultades
o tienen derecho de la investigación defensiva, ¿no? Inclusive con el apoyo del juez de control, ¿sí? Para el caso de entrevistas. Entonces, si viene media fuerte la carpeta de investigación, va a pedir que se diera este término constitucional para ver qué es lo que puede encontrar que le ayude a la defensa, ¿no? Para poder realizar una defensa técnica adecuada y conveniente para el imputado, ¿no? O a lo mejor para buscar un criterio de oportunidad. Entonces, esa parte es muy importante, chicos, ¿no? Entonces, ya sea que el imputado cediera el término constitucional o renuncie al término constitucional, es entonces que el agente del Ministerio Público procede, ¿no? ¿Qué es lo que contiene ese auto de vinculación al proceso que dicta el juez de control? Pues los datos personales del imputado, los fundamentos y motivos por los cuales considera el juez de control que se estiman satisfechos los requisitos del 316 y el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se le imputa. La dinámica aquí en este caso procesal es igual que en control de detención. El Ministerio da el uso de la palabra al Ministerio Público para que exponga o pretenda acreditar los requisitos, ¿verdad? A la defensa se le da una palabra para que contraargumente, dúplica, réplica, contrarréplica, y ya el juez resuelve si vincula o no vincula al proceso, sino cuáles son los efectos de una vinculación al proceso, pues que se le va a llevar al proceso y que se van a ir a medidas cautelares a plazo de investigación, y si no vincula al proceso, pues se le va a poner en libertad al imputado, ¿verdad? Pero ahí no queda el trabajo del Ministerio Público. El Ministerio Público puede perfeccionar, puede integrar ya bien su carpeta de investigación y volver a solicitar la vinculación al proceso en audiencia pública bajo los principios de inmediación, contradicción y continuidad del imputado, ¿sí? Entonces, después de lo que es, si sí se vincula, ¿verdad? Si sí se le vincula, ay, ya se me está yendo la voz, perdón, están hablando como taradilla aquí. Si sí se le vincula a proceso al imputado, entonces se le va a conceder el uso de la palabra a la gente del Ministerio Público para que solicite nuevamente lo que corresponda, y lo que va a solicitar el Ministerio Público son medidas cautelares, que se le impongan medidas cautelares al imputado, ¿no? Entonces, ¿qué es una medida cautelar, chicos? En el acto procesal primero hay que definir qué es una medida cautelar. Pues son las herramientas de que dispone el Estado para garantizar los fines del proceso. Pretende garantizar el éxito de las diligencias de investigación o la seguridad de la propia sociedad y asegurar la comparecencia del imputado a las actuaciones del procedimiento o ejecución de sentencia, ¿no? También pretende como objeto asegurar la presencia del imputado en juicio, evitar la obstaculización del proceso, garantizar la seguridad o integridad de la víctima o el ofendido, y tratándose de medidas cautelares de carácter real, pues garantizar las responsabilidades pecuniarias que pudieran derivar para el imputado. Artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora, hay que aclarar, chicos, que la imposición de medidas de cautela solo compete al juez, son exclusivamente señaladas por el Código Nacional, aunque no limitativas, mediante resolución debidamente fundada y motivada, solicitud del Ministerio Público o bien de manera oficiosa, de conformidad con el artículo 19 constitucional. O sea, la prisión preventiva oficiosa se aplica por excepción, perdón, la medida cautelar consistente en prisión preventiva se aplica por excepción cuando ninguna de todas las establecidas en el artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales garanticen el objeto del proceso, ¿verdad? Y la prisión preventiva oficiosa, pues ahí no hay mucho que discutir, ¿verdad? Están establecidas en el artículo 19 constitucional cuáles delitos ameritan prisión preventiva oficiosa, y aunque no la pide la gente del Ministerio Público, aunque no la justifique la gente del Ministerio Público, el juez de manera oficiosa va a decretar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa cuando el delito que se investiga sea de los que están establecidos en el catálogo del 19 constitucional, ¿sí? Ahí sí no hay nada que hacer. Aquí también va a haber principio de contradicción, principio de inmediación, principio de continuidad, va a haber debate. Obviamente el Ministerio Público va por las medidas cautelares, la defensa va por no medidas cautelares o diversa la que está planteando la gente del Ministerio Público, ¿verdad? Y el Ministerio Público aquí tiene que acreditar, al momento que está exponiendo o solicitando una medida cautelar, pues la necesidad de cautela, ¿no? Tiene que justificar por qué se va a imponer esa medida cautelar y cuáles son las necesidades de cautela: el arraigo, la importancia del daño a resarcir, comportamiento del imputado, posible pena o medida de seguridad a imponer, procesos pendientes que se estime que destruirá, modificará, ocultará o falsificará elementos, que va a influir en los coimputados, en los testigos, peritos, y que va a afectar o podría afectar la protección a la víctima, ofendido, testigos, ¿no? Eso es lo que tendría que justificar el agente del Ministerio Público. O sea, me pasaba que en vinculación al proceso
se puede producir prueba, o sea, se puede ofrecer medio de prueba y se puede producir prueba. Y también aquí en medidas cautelares también se puede ofrecer medio de prueba y también se puede producir prueba, o sea, se puede desahogar prueba, ¿no? Con el objeto de sustentar la imposición, la revisión, la sustitución o la modificación o cese de una medida cautelar personal, ¿no? Pues el tema de la prisión preventiva oficiosa, digo, perdón, de la prisión preventiva, si no es oficiosa, pues es difícil que la acredite a veces el agente del Ministerio Público, pero el espíritu de la reforma del 2008 es que pues todo el mundo lleve a su cabo el proceso en libertad, ¿no? Porque valora el principio de libertad, ¿no? Pero siempre y cuando el Ministerio Público justifique la necesidad de cautela, pues entonces el juez de control se va a ver la necesidad de imponer algunas de estas medidas cautelares que están en el artículo 153 del Código Nacional, como la presentación periódica, la exhibición de una garantía económica, el embargo de bienes y todas las que están ahí, ¿no? El dispositivo electrónico, el no acercarse a determinados lugares, el no realizar ciertas conductas, el sometimiento a cuidado de una autoridad, de la internación en un hospital, ir a escuela para padres, la desintoxicación, la prohibición de consumir drogas y de bebidas alcohólicas, sí. Eso es lo que se va a ver en medidas cautelares. También hay debate y también se puede no solamente generar pruebas, sino desahogar pruebas, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a contener la resolución en este acto procesal? Pues la imposición de la medida cautelar y la justificación que motivó el establecimiento de la misma, los lineamientos para la aplicación de la medida y la vigencia de la medida. Y luego de ahí nos pasamos al último acto procesal de la audiencia inicial, que es el plazo para cierre de investigación. Aquí hay una regla de oro. Dice el artículo 321 del Código Nacional, ¿verdad? Que el Ministerio Público deberá de concluir la investigación complementaria, ya no es investigación preliminar en la carpeta de investigación, sino que esta ya está judicializada, que también se está integrando esa carpeta de investigación, ¿verdad? Dentro del plazo señalado por el juez de control, mismo que no podrá ser mayor a 2 meses el plazo, si se tratara de delitos cuya pena máxima no excede los 2 años de prisión, ni de 6 meses, o el plazo de investigación no podrá exceder 6 meses, si la pena máxima excediera ese tiempo, o sea, de 2 años. Entonces, 2 meses, si la pena máxima no excede 2 años, y de 6 meses, si la pena máxima excede a los 2 años, ¿no? Entonces, ahí, obviamente, el Ministerio Público hace su planteamiento del plazo de investigación y también entra el juego de estrategia, ¿verdad?, del debate, de si le es conveniente o no es conveniente a la defensa que el Ministerio Público se vaya a los 6 meses o a los 2 meses. Obviamente, le conviene a la defensa que el plazo de investigación sea lo menor posible, ¿verdad?, para no darle la oportunidad al Ministerio Público de que siga integrando la carpeta de investigación y siga obteniendo datos e indicios de prueba que pueda hacer valer en la intermedia o que pueda desahogar en la audiencia de juicio oral, ¿no? Y también, depende, ¿verdad?, de cuáles son los argumentos de la Fiscalía para poder acreditar por qué necesita ese tiempo, ¿no? En ocasiones la defensa, pues, no tiene problemas con el plazo de investigación porque a veces cuando la defensa no tiene nada, pues tiene que irse al máximo también, ¿no? Porque en 6 meses podría conseguir mucho, pero tendría también que justificarse al juez para que el juez pueda concederle ese término, ¿no? Entonces, ese término les corre igual a las partes, no es de que a la defensa le damos y a la Fiscalía le damos el otro, no, le corre igual a las partes y es el agente del Ministerio Público que tiene que solicitar el cierre del plazo de investigación. Si el Ministerio Público no lo hace, la defensa va a llamar la atención o va a advertir al juez de control que no lo ha cerrado y el juez de control va a obligar a la Fiscalía para que cierre el plazo de investigación. Eso es lo que integra, lo que corresponde a la audiencia inicial o de etapa de investigación o audiencias preliminares, compañeros. Y luego nos pasamos a la audiencia intermedia. La audiencia intermedia no es más que nada que el debate que va a versar sobre qué pruebas van a ir a la audiencia de juicio oral. Entonces aquí el agente del Ministerio Público va a presentar un escrito de formal acusación, va a relacionar todos los medios de prueba que considera pertinentes para poder acreditar el ejercicio, para poder acreditar que esa persona sí participó en los hechos y que esos hechos se constituyen en delito. Y aparte, la defensa también va a poder presentar un escrito de deficiencias en la investigación y su relación de pruebas que pretende de descargo. Las pruebas del Ministerio Público son pruebas de cargo, las pruebas ofrecidas por parte de la defensa son de descargo,
Y esta audiencia se va a llevar también bajo los principios de inmediación, de contradicción, de continuidad. Esto es, va a haber debate. Primero se van a ver todas las pruebas ofrecidas por la Fiscalía, una por una, y se van a debatir bajo este principio de contradicción, o sea que la defensa se puede oponer o puede estar de acuerdo. Inclusive aquí se pueden celebrar acuerdos probatorios, o sea, o de hechos que no son controvertidos, o de hechos que ya están acreditados por sí, y se van a ir descartando algunas de las pruebas, ¿verdad? Bajo este debate recio, de este debate continuo, y ya una vez que concluye que se ven todas las pruebas de la Fiscalía, entonces van a empezar a verse las pruebas de la defensa, igual bajo las reglas del debate, y al final de cuentas, el juez de control, una vez que escuchó las partes, va a determinar qué pruebas van por parte de la Fiscalía de juicio oral y qué pruebas van por parte de la Fiscalía de la defensa a juicio oral. También se promover incidentes de nulidad de prueba ilícita, o sea, pruebas que contravienen los derechos humanos o atentan contra la dignidad de las personas, ¿verdad? Que es un incidente que se resuelve dentro de la etapa intermedia también para determinar qué pruebas se anulan o están viciadas de nulidad, ¿verdad? Y concluye la audiencia con esta resolución de qué pruebas van y qué pruebas no van, y también el auto para audiencia de juicio oral, ¿no? De apertura de juicio oral. Entonces, esa es la etapa intermedia, en resumidas cuentas, porque ya se nos está acabando el tiempo aquí, creo que nos quedan 8 minutos para todas las demás preguntas, o no sé, aquí Javier nos va a decir, y de ahí nos vamos a lo que es a la audiencia de juicio oral. Y en resumen, la etapa de juicio oral, ¿qué es? Pues es en donde se nos van a deshogar las pruebas, y es donde las partes van a tener la oportunidad por primera vez de descartar su teoría del caso, de exponer su teoría del caso. Esto es su estrategia jurídica. Ya no va a conocer de la audiencia de control, porque hay órganos jurisdiccionales que integran el proceso penal, que es el juez de control, el tribunal de enjuiciamiento y el tribunal de alzada, ¿verdad? Las competencias de cada uno de estos órganos jurisdiccionales es distinta, ¿verdad? La de control de detención, pues nomás va a estar a cargo o va a presidir la audiencia inicial y la intermedia. El tribunal de enjuiciamiento nada más va a presidir la audiencia de juicio oral, y el tribunal de alzada es el que se va a encargar de resolver respecto a los recursos interpuestos por las partes, ¿no? Como el de apelación, uno de ellos, ¿no? ¿Verdad? Eso es lo que se va a ver en la audiencia de juicio oral. ¿Qué integra? ¿Qué otros actos procesales integran la audiencia de juicio oral? Pues el alegato de apertura, ¿verdad? Integra el interrogatorio de testigos, integra el contrainterrogatorio de testigos, integra la objeción de preguntas ilegales por parte de las contrapartes, ¿verdad? El desahogo de todas y cada una de las pruebas por parte del Ministerio Público, el desahogo de todas y cada una de las pruebas por parte de la defensa, y luego nos vamos a ir a los alegatos de clausura, ¿verdad? O alegatos finales por parte de la Fiscalía y por parte de la defensa, que obedece también a su teoría del caso, que no es más que un resumen de todo el desahogo de las pruebas, obviamente lo que le beneficia a cada parte y lo que le beneficia a la contraparte, ¿verdad? Cierra la Fiscalía diciendo que solicita que se dicte una sentencia condenatoria por el delito de tal y tal y tal, una vez que se vio acreditar todos y cada uno a través de los elementos y de la participación del imputado, por el dicho de tal testigo, por el dicho de tal perito y todo lo que ustedes saben que se va a desarrollar en la audiencia de juicio oral. Y luego por parte de la defensa también la clausura, en donde va a hacer valer pues qué le benefició a él del desahogo de las pruebas y qué le perjudicó a su contraparte. Hay un criterio ahí respecto a si es conveniente o no que las partes expongan sus debilidades de un principio, ¿verdad? O al final. Eso habla de honestidad y habla de acreditación por parte de los defensores o de los agentes del Ministerio Público ante el órgano jurisdiccional, Tribunal de Enjuiciamiento, ¿verdad? Y concluye la audiencia de juicio oral con el dictado de sentencia. Entonces, bajo el principio de concentración, tenemos que es alegato de clausura, perdón, alegato de apertura, desahogo de prueba, con el interrogatorio, contrainterrogatorio o un nuevo interrogatorio de la Fiscalía y aparte de la defensa. Cierran con los alegatos de clausura por parte de la Fiscalía y la defensa y dicta sentencia. La sentencia que va a dictar el juez de enjuiciamiento aquí en este caso es única y exclusivamente respecto a la responsabilidad o no, ¿verdad? La responsabilidad penal o no del imputado. Ya 3 días después va a dictar una sentencia ya por escrito en la que va a imponer la pena, ¿sí? Entonces, esas son las etapas procesales, ¿verdad? A que se hace referencia este proceso penal. Mi estimado Javier, a lo mejor prolongué mucho, pero es demasiado material. Regularmente esto lo damos en 4 meses del semestre, pero espero haber sintetizado y ser muy objetivo con las etapas procesales y enunciar, creo que yo es lo más relevante de este proceso, ¿no? No sé cómo andamos de tiempo, si hay más preguntas, mi estimado Javier, adelante, yo estoy con disposición y disponibilidad.
Muchas gracias, estimado maestro. Pues sí, efectivamente, indudablemente lo que usted dice es cierto. Esto es prácticamente un curso, ¿no? En todo un semestre que se da precisamente de Derecho Procesal Penal, pero muy atinadamente usted nos está dando una síntesis muy importante, pero sobre todo sumamente digerible para que nosotros podamos recordar ciertos aspectos, pero además también para precisar otros más. Y estamos prácticamente por terminar. Quisiera preguntarle, maestro, ¿qué son los criterios de oportunidad? Y ¿sabe qué? Vamos a tener que juntar por aquí dos o tres preguntitas porque sí se llegan a confundir estos criterios, perdón, estos términos, pero por ejemplo, saber qué son los criterios de oportunidad, qué son las formas anticipadas de determinación de un juicio y cuáles son las salidas alternas dentro de un juicio penal, estimado maestro. ¿Cómo Son no? tres preguntas en una. Así que esperemos que no sea tan agobiante para usted, maestro. No, no, Muchas no, yo gracias. encantado aquí de estar apoyando a ti, a la directora, a la subdirectora y a mis estimadas alumnas y alumnos que ya identifiqué aquí, algunas que han estado aquí en nuestros cursos y que les doy la bienvenida, ¿eh? Ustedes ya se la saben, pero bueno, aquí estamos con todo gusto. Bueno, ¿qué son los criterios de oportunidad? Y hay veces que ni siquiera los mismos abogados postulantes saben explicar, a veces ni los mismos agentes del Ministerio Público saben explicar. Inclusive ni siquiera como nosotros como profesores, ¿verdad? O como impartidores de cursos, a veces cuesta trabajo explicar, ¿verdad? Pero voy a tratar aquí de ser muy objetivo y hacerlo, como dice Javier, muy asequible, ¿no? Los criterios de oportunidad, bueno, cuando hablamos de criterios de oportunidad, nos referimos a las atribuciones que competen exclusivamente a la gente del Ministerio Público, ¿verdad? A efecto de determinar, resolver respecto al ejercicio de la acción penal o el no ejercicio de la acción penal. Así de sencillo. Estos criterios de oportunidad se dan cuando el agente del Ministerio Público esté en ejercicio de esta facultad para determinar si ejerce o no ejerce acción penal. O sea, el Ministerio Público no está obligado a ejercer acción penal, no está obligado a ejercer acción penal. Esto refiere a los criterios de oportunidad. Estos criterios de oportunidad aparecen por primera vez en el marco de la justicia penal, precisamente en el párrafo séptimo del artículo 21 constitucional. Dicho párrafo se incorporó en la Reforma Penal Constitucional también del 2008, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 18 de junio del 2008 también, igual que los demás, ¿verdad? El Código Nacional de Procedimientos regula de manera muy específica y detallada cuáles son los criterios de oportunidad en los artículos 256, 256 y 257. Y nos vamos a ir a lo que establece el 256, recordándoles que el criterio de oportunidad se da para efecto de que la gente del Ministerio Público en su resolución administrativa determine el no ejercicio de la acción penal, ¿sí? El no ejercicio de la acción penal. Entonces, el artículo 256 nos dice cuáles son los casos en los que operan estos criterios de oportunidad y ahorita les voy a decir cuáles son los casos de oportunidad. Los criterios de oportunidad. Una vez que se inicia la investigación y previo análisis de los datos que constan en esta carpeta de investigación, conforme a las disposiciones normativas de la misma Procuraduría, el Ministerio Público podrá abstenerse de ejercer la acción penal con base en la aplicación de los siguientes criterios de oportunidad, siempre y cuando, muchachas, se haya reparado o garantizado los daños causados a la víctima u ofendido. Es un requisito de procedibilidad de los criterios de oportunidad. Entonces, la aplicación de estos criterios será procedente en estos 6 supuestos. Originalmente eran 7, ¿verdad? Pero derogaron el 7º y nos quedamos con 6. Esos 6, el primero es que se trate de un delito que no tenga pena privativa de libertad. Y se están preguntando, ¿a poco existe un delito sin pena privativa de libertad? Sí, sí existe. Hay que revisar el Código Penal. Sus maestros, sus profesores de los penales le debieron haber dicho cuáles delitos son los que no tienen pena, ¿verdad? Entonces, que se trate de un delito que no tenga pena privativa de libertad, que tenga pena alternativa o tenga pena privativa de libertad, cuya punibilidad máxima sea de 5 años de prisión, siempre que el delito no se haya cometido con violencia. Que no haya violencia, que la pena máxima no sea mayor a 5 años, ¿verdad? O que se trate de un delito que no tenga pena libertad. Ahí es el primer criterio de oportunidad. El segundo criterio de oportunidad se da, o sea, que no ejerza la acción penal, que se tiene garantizada o que se haya cubierto el daño a la víctima ofendida, es cuando se trata de delitos de contenido patrimonial cometidos sin violencia, que el imputado no hubiera, sobre las personas o delitos culposos,
¿verdad? Siempre que el imputado no hubiera actuado en estado de ebriedad, bajo el influjo de narcóticos o de cualquier otra sustancia que produzca efectos similares. O sea, accidentes de tránsito, hechos de tránsito, ¿verdad? Aquí también hay criterios de oportunidad. O sea, la gente del Ministerio Público, si ve que no hubo conducción de ese vehículo, no se estaba operando ese vehículo automotor bajo el influjo del alcohol o una droga, pues va a aplicar un criterio de oportunidad. Hagan un convenio, váyanse al CEJAP y hagan un convenio, ¿no? El otro supuesto es cuando el imputado haya sufrido como consecuencia directa del hecho delictivo un daño físico o psicoemocional grave, o cuando el imputado haya contraído una enfermedad terminal que torne notoriamente innecesario o desproporcional la aplicación de una pena. Una persona que comete un delito que merezca pena corporal, ¿verdad? Que se haya reparado el daño a la víctima o al ofendido, ¿verdad? Y que sea paciente de cáncer terminal. O sea, que el médico le haya dado 1 año, 2 años, 3 años, 5 años de vida, y que la pena mínima aquí, por ejemplo, sería de 10 años, ¿verdad? La gente del Ministerio Público puede aplicar criterio de oportunidad, esto es, decidir no ejercer acción penal en el caso de que el imputado sea un paciente que tenga la patología físico o psicoemocional grave, o cuando el imputado haya contraído una enfermedad terminal, ¿no? Ese es otro criterio de oportunidad. La pena o medida de seguridad que pudiera imponerse por el hecho delictivo que carezca de importancia en consideración a la pena o medida de seguridad ya impuesta, o a la que podría imponerse por otro delito por el que se esté siendo procesado con independencia del fuero. La acumulación de sentencias, ¿no? Si cometió el delito y está en prisión preventiva oficiosa porque esté llevando un juicio de secuestro y la pena mínima es de 20 años y por este otro delito la pena máxima es de 5 años, pues ¿para qué ejercito acción penal si por aquel ya lo van a sentenciar, ¿no? Entonces, otro criterio ahí, ¿no? El quinto, cuando el imputado aporta información esencial y eficaz para la persecución de un delito más grave del que se le imputa y se comprometa a comparecer en juicio. Repito, cuando el imputado aporta información esencial, estilo anglosajón, y eficaz para la persecución de un delito más grave del que se le imputa y se comprometa a comparecer en juicio. O sea, testigo protegido, ¿sí? No voy a ejercer acción penal en contra tuya siempre y cuando declares, ¿verdad? O me proporciones información clave, ¿verdad? En la investigación de otra carpeta o en desarrollo de otra investigación, y que además te comprometas a comparecer en juicio como testigo, ¿sí? Y el último, cuando razón de las causas o circunstancias que rodean la comisión de la conducta punible resulte desproporcionada o irrazonable la persecución penal. Ahí es cuando el agente del Ministerio Público reúna esos requisitos, ¿verdad? O se den esos supuestos, no va a ejercer acción penal. Esto es criterio de oportunidad. O sea, no va a poder aplicarse el criterio de oportunidad en los casos de delitos contra el libre desarrollo de la personalidad, chicas y chicos, de violencia familiar, ni en los casos de delitos fiscales o aquellos que afecten gravemente el interés público. Para el caso de delitos fiscales y financieros, previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la Procuraduría Fiscal de la Federación, únicamente podrá ser aplicado el supuesto de la fracción quinta, o sea, el criterio de oportunidad, en el caso de que el imputado aporte información fidedigna que coadyuve para la investigación y persecución del beneficiario final del mismo delito, ¿no? La aplicación de los criterios de oportunidad podrán ordenarse en cualquier momento y hasta antes de que se dicte el auto de apertura a juicio. Entonces, a partir del momento de que se presente la denuncia o se querelle la víctima o el ofendido, y hasta antes de que se dicte el auto de apertura a juicio. O sea, puede ser durante la integración de la carpeta de investigación, puede ser durante la audiencia inicial y puede ser durante la audiencia intermedia. Pero una vez que concluya la audiencia intermedia y se dicte este auto de apertura a juicio, ya no va a poder aplicar el agente del Ministerio Público criterios de oportunidad, ¿sí? Obviamente tiene un candado el agente del Ministerio Público al tratar de aplicar un criterio de oportunidad, porque el mismo Código Nacional nos dice que para que lo pueda aplicar el agente del Ministerio Público deberá ser autorizada por el procurador o por el servidor público en quien se le dé esta facultad en términos de la normatividad aplicable, ¿no? Entonces, y el efecto de aplicar un criterio de oportunidad, esto implica
la extinción de la acción penal. O sea, ahí se va a acabar el asunto, ¿sí? Ahí va a quedar. Ya no vamos a poder revivirlo. Eso es a lo que se refiere lo que es un criterio de oportunidad, ¿verdad? Obviamente se tiene que garantizar la reparación del daño de la víctima o del ofendido. Puede haber algunas condiciones también en el convenio. Regularmente la gente del Ministerio Público, cuando encuentra un criterio de oportunidad, envía a las partes al CEJAP, ¿verdad? Que es el Sistema Estatal de Justicia Alternativa, para que a través de la mediación o a través de la conciliación, ¿verdad?, puedan las partes hacer un convenio, ¿verdad?, para la reparación del daño o, pues digo, para satisfacer las necesidades, como dice la mediación, del solicitante y en este caso del requerido, ¿no? Entonces, eso es lo que es un criterio de oportunidad, compañeras y compañeros. Ahora sí que se ve un poco más complicable, pero la realidad no es esa, ¿no? Ahí tenemos los requisitos, que no sean delitos graves, o sea, que la pena máxima no exceda de 5 años, que se haya reparado el daño a la víctima y al ofendido, que no se haya ejercido violencia por parte del imputado, ¿verdad? Y nos dice cuáles delitos son en los que no se pueden tratar de aplicar oportunidades o criterios de oportunidad, ¿ok? La otra pregunta que me hacía Javier era respecto a las formas anticipadas de terminar un juicio. Creo que esa parte era, ¿verdad? Las formas anticipadas de terminar un proceso. Entonces, la forma anticipada de terminar un proceso, ¿verdad? Espérenme un tantito, Las formas anticipadas, pues aquí en México nomás hay una y está consagrada en el artículo 185 del Código Nacional de Procedimientos y en el 20, inciso A, fracción séptima de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que es el procedimiento abreviado. Y lo que son formas o soluciones o salidas alternas, ¿verdad?, del procedimiento es el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del proceso. El acuerdo reparatorio, se puede presentar, tiene sus requisitos también. La suspensión condicional del proceso es precisamente que hay condiciones, como la reparación del daño, pero hay otras condiciones aparte que puede hacerse valer la gente del Ministerio Público para que se le impongan al imputado, ¿verdad?, antes de que se apruebe, ¿verdad? Pero vámonos a lo que es las formas de terminación anticipada. Me voy a tratar de bien rapidito ahorita, ¿verdad?, que es el juicio abreviado, ¿no? Y el juicio abreviado, ¿verdad?, nos dice que para poder autorizarlo, el juez de control debe verificar en audiencia, ¿verdad?, los siguientes requisitos: que el Ministerio Público solicite el procedimiento, ¿verdad?, y para que pueda solicitar el procedimiento del Ministerio Público tiene que preceder ya la formulación de la acusación, o sea, que haya formulación de imputación y exponer los datos de prueba que la sustentan, ¿verdad? La acusación deberá contener la enunciación de los hechos que se atribuyen al acusado, su clasificación jurídica y grado de intervención, así como las penas y el monto de reparación del daño, ¿verdad? O sea, tiene que haber vinculación a proceso, ¿sí? Definitivamente. El otro requisito es que la víctima ofendido no presente oposición, o sea, se le va a dar el uso de la palabra para efecto de que se manifieste respecto a si está de acuerdo, ¿verdad? Pero uno de los requisitos es que, ¿verdad?, no presente oposición, ¿verdad? O sea, está de acuerdo. Solo será vinculante para el juez la oposición que se encuentre fundada. Obviamente no nomás es decir no porque sí, sino la víctima o el ofendido van a tener que justificar por qué se están oponiendo al procedimiento abreviado. Y por último, y más largo, ¿verdad?, para que pueda proceder el juicio abreviado, es que el imputado reconozca estar debidamente informado de su derecho a un juicio oral. O sea, esto es que renuncie a su derecho a juicio oral y de los alcances del procedimiento abreviado. ¿Cuáles son los alcances del procedimiento abreviado? Que se va a dictar una sentencia condenatoria, ¿verdad?, que va a tener un antecedente penal. O sea, que no se va a salvar. Aquí el beneficio del juicio abreviado es que va a haber una pena muy mínima, ¿no? Y que a lo mejor hay sustitución de la pena, o sea, va a tener beneficios, ¿verdad? Pero el Ministerio Público tiene que acreditar que sí tiene los datos e indicios de prueba suficientes para acreditar su probable participación y que esos hechos se constituyen en delito. O sea, no solamente el reconocimiento o la confesional o la confesión por parte del imputado de que efectivamente él participó en los hechos, ¿no? También debe de expresar, ¿verdad?, su renuncia al juicio oral, porque es un derecho. El juicio oral es un derecho de todo imputado, ¿verdad?, para que se desahonen pruebas, ¿verdad?, que consienta la aplicación del procedimiento abreviado, casi siempre están de acuerdo, admita su responsabilidad por el delito que se le imputa, ¿verdad?, y acepte ser sentenciado con base en los medios de comunicación que exponga el Ministerio Público al formular la acusación, obviamente en vinculación al proceso
en la solicitud del procedimiento abreviado, el agente del Ministerio Público le va a proponer al juez una sentencia, y realmente es una sentencia chiquitita, muy mínima, ¿no? Regularmente, ¿no? Ahora, ¿en qué momento se puede proponer el procedimiento abreviado? Pues después de que se dicte el auto de vinculación a proceso, no puede ser antes, y hasta antes de la emisión del auto de apertura a juicio oral. O sea, tiene que ser una vez que se vincule a proceso y antes de que se dicte después de la audiencia intermedia, a finalizar la audiencia intermedia, el auto de apertura de juicio oral. Entonces, cuando el acusado no haya sido condenado previamente por delito doloso, ojo, y el delito por el cual se lleva a cabo el procedimiento abreviado es sancionado con pena de prisión cuya media aritmética no excede 5 años, o sea que la suma de la pena mínima con la pena máxima dividida entre 2 no exceda de 5 años, incluidas sus calificativas, atenuantes o agravantes, el Ministerio Público podrá solicitar la reducción de hasta una mitad de la pena en los casos de delitos dolosos y hasta 2/3 partes de la pena mínima en el caso de delitos culposos, de la pena de prisión que le corresponde al delito por el cual se acusa, ¿no? Entonces, en cualquier caso, el agente del Ministerio Público podrá solicitar la reducción de hasta 1/3 de la mínima en los casos de delitos dolosos y hasta una mitad de la mínima en el caso de delitos culposos de la pena de prisión. Entonces, en general, eso es el procedimiento abreviado, ¿verdad? Aquí sí va a haber una sentencia condenatoria indiscutiblemente, ¿verdad? Pero va a haber beneficios. ¿Cuál es el principal beneficio? Es la sustitución de la pena o una pena mínima, ¿verdad? Una pena mínima que se puede sustituir, por una sanción pecuniaria, por una multa, ¿sí? Y respecto a lo que son las formas de solución o salidas alternas del procedimiento, que es el acuerdo reparatorio y lo que es la suspensión condicional del proceso, pues aquí en el proceso el acuerdo reparatorio, pues son los celebrados entre la víctima ofendido y el imputado, que una vez aprobados por el Ministerio Público o el juez de control y cumplidos en sus términos, tienen como efecto la extinción de la acción penal, ¿verdad? ¿Y cuándo proceden? Cuando los delitos que se persiguen por querella o que admiten el perdón de la víctima o el ofendido, delitos culposos o delitos patrimoniales cometidos sin violencia sobre las personas, ¿verdad? ¿En qué momento se pueden proponer los acuerdos reparatorios? Desde la presentación de la denuncia o querella hasta antes de decretarse el auto de apertura de juicio oral, igual que el juicio abreviado, ¿sí? Desde el momento de la presentación de la denuncia o querella durante la integración de la carpeta de investigación hasta antes del auto de apertura a juicio oral. Dictado el auto de vinculación al proceso y hasta antes de que se haya dictado el auto de apertura a juicio, el juez de control a petición de las partes podrá suspender el proceso con este objeto, ¿no? Hasta por 30 días para que las partes puedan completar el acuerdo con el apoyo de la autoridad competente. El juez decretará la extinción de la acción una vez aprobado el cumplimiento pleno de las obligaciones pactadas en un acuerdo reparatorio, haciendo las veces de sentencia o ejecutorial. Aquí en el acuerdo reparatorio va a haber una sentencia absolutoria, ¿eh? Va a haber una sentencia absolutoria en el acuerdo reparatorio, ¿no? Y cuando hablamos nosotros de lo que es la suspensión condicional del proceso, ¿verdad? Aquí es el planteamiento que hace el agente del Ministerio Público o del mismo imputado, que continúa un plan detallado, que contiene un plan detallado sobre el pago de la reparación del daño y el sometimiento del imputado a una o varias condiciones y que en caso de cumplirse pueda dar lugar a la extinción de la acción penal, ¿sí? ¿Cuándo procede la suspensión condicional del proceso? Pues que el auto de vinculación al proceso del imputado se haya dictado por un delito cuya media aritmética de la pena de prisión preventiva no excede de 5 años, que no exista oposición fundada de la víctima o el ofendido, que haya transcurrido 2 años desde el cumplimiento o 5 años desde el incumplimiento de una suspensión condicional anterior en su caso. Lo señalado en la fracción tercera del presente artículo no va a proceder cuando el imputado haya sido absuelto en dicho procedimiento, ¿no? ¿En qué momento se puede proponer la suspensión condicional del proceso? Pues una vez dictado el auto de vinculación al proceso, en cualquier momento hasta antes de acordarse la apertura de juicio oral, y no impedirá el ejercicio de la acción civil ante los tribunales respectivos, ojo. Y en la audiencia en donde se resuelva sobre la solicitud de suspensión condicional del proceso, el imputado deberá plantear un plan de reparación del daño causado por el delito y plazos para cumplir. Y también aquí el artículo 195 del Código Nacional de Procedimientos Penales, chicos, nos pone toda una lista de 14 condiciones que puede solicitar la gente del Ministerio Público a la cual se le puede someter al imputado. Condiciones, por eso se llama suspensión condicional. Precisamente por eso se llama suspensión condicional del proceso, porque aparte de garantizar o de pagar la reparación del daño, la Fiscalía va a solicitar a cargo del imputado que
que satisfaga o que cumpla ciertas condiciones, ¿sí? Y esas condiciones pueden ser el de residir en un lugar determinado, el de frecuentar o dejar de frecuentar determinados lugares o personas, prestar servicio social a favor del Estado, instituciones públicas, no poseer ni portar armas, no conducir vehículos, abstenerse de viajar al extranjero, digo, toda una serie de condiciones que se mencionan aquí en el artículo 195 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo, no es limitativo, puede haber otras condiciones que puede solicitar la gente del Ministerio Público siempre y cuando esté de acuerdo el imputado y pues sean que se puedan realizar, ¿sí? O sea, que se puedan ejecutar, ¿ok? Entonces, una vez cumplidas las condiciones enumeradas en el 195 o aquellas que propongan las partes, así como el plan de reparación dentro del plazo establecido, o sea, ahí hay que exhibir un plan detallado, ¿no? Para el cumplimiento de estas obligaciones, ¿verdad? Sin que se hubiese revocado dicha suspensión condicional del proceso, se extinguirá la acción penal. El juez de control deberá decretar de oficio a petición de parte el sobreseimiento, ¿sí? Aquí también va a haber, los efectos son que se va a extinguir la acción penal y pues no va a haber una pena, ¿verdad? Condenatoria, no va a haber una sanción condenatoria, ¿no? Esto establecido en el artículo 199 del Código Nacional. En sí, eso es lo que conocemos nosotros, ¿verdad? Por las preguntas que me planteaba ahorita Javier, de soluciones alternas y formas de terminación anticipada del proceso penal. No sé si había otra pregunta, ya no me acuerdo, Javier. ¿Me podrías recordar? No, por el momento, bueno, dio contestación a las 3 preguntas que le realicé. Simplemente preguntarle, estimado maestro, de manera muy rápida, ¿cuál es o cómo se lleva a cabo la etapa de ejecución de sentencia? Perfecto. Bueno, ahí es una situación bien característica, ¿no? Porque les decía yo a ustedes que en la audiencia de juicio oral, uno de los actos que integra bajo el principio de concentración la audiencia de juicio oral es precisamente que se dicte una sentencia. Pero en esta etapa de juicio oral, la sentencia va a versar única y exclusivamente respecto a la responsabilidad penal o no del procesado, del imputado, nada más. Aquí no se va a imponer la pena ni se va a asentar la forma en que se va a ejecutar esta pena, ¿no? Ahora, anteriormente en el sistema tradicional, efectivamente, el juez penal no tenía esta facultad para la ejecución de la pena, no la tenía. Ahora, bajo esta reforma del 2008, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 18 de junio del 2008, ya el juez ya tiene estas facultades de ejecución, o sea, hay algunas que pueden llevarse a cabo ante un juez civil, ¿verdad? Por responsabilidad civil, porque se considere que hay responsabilidad civil, pero hay otras que en el tema de ejecución de pena, por ejemplo, la ejecución de la pena corporal, ¿verdad? Pues el juez, ¿verdad? Va a verificar que efectivamente, o ante él, el juez de ejecución de penas, ¿verdad? Ya no el juez de tribunal de juicio oral, sino de ejecución de penas, ante él se va a promover, ¿verdad? La justicia de ejecución de penas, ¿no? Que es la reducción de penas, todo lo que tiene que ver con la Ley Nacional de Ejecución de Penas, ¿no? Que ya es de aplicación general en todo el país. Antes cada entidad federativa tenía su ley de ejecución de penas, ¿no? Pero ahora ya hay una tendencia, ¿verdad?, de hacer estas leyes generales de aplicación en todo el territorio nacional y el procedimiento de ejecución de penas, ¿verdad?, la etapa de ejecución de sentencia, pues bueno, ya le corresponde a la autoridad penitenciaria, ¿no? Ya la autoridad penitenciaria será la responsable de ver con respecto a la ejecución de la pena corporal, de la pena de prisión, simple y sencillamente, ¿no? Ahora, hay un procedimiento especial, digo, regularmente ya no es un tema de primera, de segunda o tercera instancia, es un tema que se lleva de manera separada y alterna. Ya aquí en Tijuana ya tenemos un juez de ejecución. Durante muchísimos años los abogados postulantes estuvimos solicitando que se nos apoyara con un juzgado de ejecución de penas porque todo era en Mexicali y no había que tramitarlo allá. ¿Cuándo se inicia este proceso de ejecución de penas, este procedimiento para modificar las penas, ¿no? Porque sienten los reos que ya están en condiciones o ya cumplen los requisitos o ya son candidatos para una reducción de pena, pues se inicia precisamente ante el director del Cerezo, ¿no? Se hacen unos estudios ahí en materia de psicología para determinar si esta persona ya está rehabilitada, ¿verdad? Si ya no le va a seguir causando daño a la sociedad, ¿verdad? Y una vez que se emiten estos dictámenes de procedencia por parte de las psicólogas críticas a los cerezos, pues ya se hace un planteamiento al consejo de este cerezo
en donde ellos resuelven previa entrevista con el reo de si es procedente o no es procedente iniciar el trámite, y ya una vez que determinan ellos que sí es procedente, entonces se presenta ante el juez de ejecución de penas, ¿verdad?, la solicitud, en donde sí se desahoga prueba, obviamente, ¿verdad?, y se lleva, es una especie de procedimiento sumario, y ya el juez resuelve si es procedente la petición o no del reo respecto a la reducción de la pena. Hay ciertos candados, por ejemplo, para los delitos de secuestro, para los delitos de homicidio doloso, para los delitos de violación, donde hay ciertos candados, ¿no? Pero ahora la ley nacional, basado en las reformas, o más bien en garantizar los derechos humanos de las personas, pues ya no se le puede restringir este derecho, ¿no? Por la simple comisión de un delito, no se les puede discriminar por haber cometido homicidio, por haber cometido violación o por haber cometido secuestro. Todos tienen derecho en esta etapa de ejecución de penas, ¿no? No sé si lo entendí como ejecución de penas la pregunta, Javier, o de ejecución de sentencia, porque en penas es una situación, ¿verdad? Y ya respecto a la reparación del daño, pues ya es otro procedimiento también. Porque cuando hablamos... No, es ejecución de penas. Ejecución, Es ejecución de perfecto. penas. Entonces, cuando es ejecución Sí, de sí, penas, sí. Estamos en lo correcto. Sí, sí, estamos en lo correcto. Entonces, sí, esta porque... parte, digo, es un procedimiento técnico muy sencillo que aparece en la Ley Nacional de aplicación de competencia de los directores de los cerezos y del Poder Judicial aquí en el Estado, ¿no? Que ya tenemos jueces de ejecución que se encargan de ver por la debida ejecución de estas penas, ¿no? La otra pregunta, ¿cuál era, Javier? Perdón. Pues bueno, pasar a lo que es la diferencia entre ejecución de pena y ejecución de sentencia, la etapa de ejecución de sentencia. Etapa de ejecución de sentencia. Ah, ok, perfecto. Ya una vez que el juez dicta esta sentencia condenatoria, y ya una vez que el juez impone la pena y que la impone, y la pena también impone la reparación del daño, porque hasta ese momento no se ha garantizado, no se ha pagado, no se ha garantizado la reparación del daño, pues ya le corresponde a este juez de control hacer, ¿verdad?, previa petición de la parte ofendida, ¿verdad?, de la acreedora a la reparación del daño, de iniciar vía incidental la ejecución de la reparación del daño. Y hay amplias facultades para efecto de buscar esa reparación del daño, ¿no? Y en ese sentido, ¿verdad?, los jueces tienen la facultad, una vez que nosotros les señalemos como parte ofendida a través del Ministerio Público que sí existen bienes propiedad del sentenciado, o de que tiene acciones, o de que tiene cuentas bancarias, pues entonces el juez ya se va a encargar de ordenar que el aseguramiento de estos bienes, ya sean dinero, alhajas, bienes muebles, bienes inmuebles, propiedad del penalmente responsable, ¿verdad?, del sentenciado, para iniciar ese procedimiento de ejecución de sentencia, precisamente para que se vea reparada. Y viene un sistema, todo un procedimiento de aseguramiento de sus bienes, que para que se los pueda adjudicar la víctima o el ofendido, ¿verdad?, porque no hay adjudicación directa, ¿verdad?, hasta ese momento, pues se tiene que ofrecer en remate, tiene que haber las almonedas, tiene que haber pujas, tiene que haber todo un procedimiento que está establecido en la ley, muy regulado. Digo, lo estoy haciendo de manera superficial la explicación, y ya ves que se venda, ¿verdad?, o que se remate por la vía judicial, entonces el producto obtenido de la venta o del remate, pues entonces se le va a entregar a la víctima o al ofendido. Si el producto de la venta o el remate de estos bienes excede la reparación del daño, únicamente se le va a entregar la parte que le corresponde a la víctima y además se le devuelve al sentenciado, ¿no? Y en el caso de que sea insuficiente los bienes, pues bueno, va a quedar abierto y se hace todo, se sigue haciendo una investigación en el registro público de la propiedad, se piden informes de recaudación de rentas municipales, de recaudación de rentas del Estado, a ver si hay vehículos, a ver si hay derechos, a ver si hay acciones, todo lo que ustedes saben, ¿verdad?, que existe para poder que se lo pueda adjudicar, ¿no? Y en el caso de que pues no salga en remate los bienes muebles o los bienes inmuebles, pues entonces ya va a haber la posibilidad de que la víctima o el ofendido se puedan adjudicar judicialmente estos bienes para poderse reparar el daño, ¿no? Entonces, un proceso que si lo explico ahorita, así como lo estoy haciendo con las etapas procesales, pues nos va a tomar otra hora, porque sí es un proceso un poquito largo, pero al final de cuentas es esa distinción entre lo que es la ejecución de penas, le corresponde a la autoridad encargada de ejecución de penas, que depende del gobierno del Estado, de la Secretaría General del Estado, ¿verdad? Hay una subsecretaría de centros penitenciarios y de ejecución de penas, y cualquier situación que se dé respecto a inconformidades por parte de los reos,
en la ejecución de la pena, pues puede acudir ante el Tribunal de Ejecución de Penas, ante el juez de ejecución de penas, ¿no? Y en la cuestión de la reparación del daño en ejecución de sentencia, pues el juez tiene amplias facultades para iniciar los procesos, para asegurar bienes, si es que no los ha asegurado en ese momento, o si ya están asegurados en el proceso, pues de iniciar el trámite para efectos de que estos se pongan a remate a través de las almonedas judiciales, y en caso de que el producto de estos remates, de estas ventas en remate judicial, se pase a reparar el daño o la cantidad líquida que derivó del daño de la víctima o el ofendido, y en caso de que no se puedan salir los bienes muebles o inmuebles en remate, pues entonces ya ver la posibilidad de que se los adjudique la víctima o el ofendido y que se tenga por reparado el daño. Eso es con lo que respecta, Javier, a la diferenciación entre urgente de ejecución de sentencia y lo que es la ejecución de la reparación del daño. Perfecto, maestro, muchísimas gracias. Y ya, por último, como para finalizar prácticamente esta charla que muy atinadamente pues nos está emitiendo estos comentarios, preguntarle nada más así de manera muy somera, si nos puede decir cuáles son los recursos que se interponen durante y después del procedimiento penal, maestro, por favor. Bueno, hay que hacer una distinción ahí, mi estimado Javier, de los recursos que se pueden interponer en el proceso y los recursos que se pueden interponer después, una vez concluido, o sea, una vez dictada la sentencia, ¿no? Aquí los recursos que se pueden interponer por las partes durante el proceso, durante la secuela procesal, durante el sumario, pues tenemos el recurso de apelación, ¿verdad? Tenemos también el recurso de queja, ¿verdad? Tenemos también el recurso de revocación. El recurso de apelación es ante la segunda instancia, el Tribunal de Alzada es el que va a conocer ese recurso de apelación, ¿verdad? El recurso de revocación corresponde a la misma autoridad, ¿verdad?, que tiene esa facultad de realizar sus propios actos y determinar si incurrió o no incurrió alguna legalidad para componer el procedimiento, ¿no? Y el recurso de queja, pues es cuando consideramos que un funcionario del Poder Judicial, un juez, por ejemplo, de control, ¿verdad?, pues no está actuando conforme a derecho y además no está cumpliendo con sus obligaciones, y le corresponde resolverlo al Consejo de la Judicatura, ¿no? Tiene ahí Poder Judicial del Estado, ¿verdad?, a través del Consejo de la Judicatura, un consejero titular de quejas, ¿no? Esos son los que se pueden interponer durante el procedimiento. Y aquellos que vienen una vez dictada la sentencia, pues ustedes saben que el recurso que procede en contra de una sentencia definitiva, pues es el recurso de apelación, ¿verdad? El recurso de apelación, ¿verdad?, hay que formular agravios, hay requisitos para poder promover el recurso de revocación. Se tiene que formular agravios, lo tiene que presentar alguna de las partes, ya sea la fiscalía o el defensor o el imputado a través de su defensor, e inclusive el propio imputado, ¿verdad? Tiene que señalar cuáles son los agravios o qué parte del proceso lo considera, o la sentencia, que es lo que le causa agravios, si la reparación del daño, si la sentencia, o si no fueron valoradas las pruebas de manera libre y lógica, como lo establece nuestra Constitución, ¿verdad? O no se le admitieron en la etapa intermedia determinadas pruebas que también se podía haber apelado en su momento. En fin, el recurso de apelación. Y pues ya no es recurso, ¿verdad? Ya no es recurso porque así lo conocen los grandes constitucionalistas. Pues el diputado también tiene el juicio de amparo, ¿verdad? El de amparo directo en contra de la sentencia definitiva. O hay también el amparo indirecto durante el procedimiento, ¿no? Pero al final de cuentas les recuerdo, ¿no?, que no es un recurso dentro del proceso penal, es un juicio que se sigue por separado porque se considera que se han violado derechos humanos, ¿no?, o se han violado las formalidades esenciales del procedimiento. Ahora, ¿qué es lo que hace el Tribunal de Alzada? Pues el Tribunal de Alzada, que regularmente está integrado en una sala, ¿verdad?, por 3 magistrados en materia penal, por la sala penal, pues van a revisar todo el procedimiento, ¿no?, en atención a los agravios que hemos presentado nosotros en nuestro recurso de apelación, que consideramos que el juez de control, que el juez de enjuiciamiento no tomó en cuenta durante el desahogo de la audiencia de juicio oral, ¿sí? Durante la audiencia de juicio oral, ¿verdad? Que no valoró la prueba que nosotros ofrecimos, o que valoró, le dio valor a una prueba de la fiscalía o una prueba de la defensa y que no debió haber dado valor, ¿verdad? En sí, no dejan de ser las formalidades esenciales del procedimiento para efecto de determinar que el Tribunal de Enjuiciamiento decida en un término que le concede la ley para efecto de resolver respecto al actuar del juez de control, ¿sí? Del Tribunal de Enjuiciamiento, que es el juez de enjuiciamiento de audiencia de juicio. Va a ser una revisión
muy detallada de todo el proceso, ¿verdad? De todo lo que existe en el sumario procesal, y va a determinar este tribunal de alzada si es procedente, en una primera instancia, si es procedente o no es procedente el recurso de apelación, si cumple con los requisitos, y en segundo lugar, si determina a través del recurso de apelación modificar la sentencia, revocar la sentencia, ordenarle al tribunal de enjuiciamiento que dicte otra sentencia, o definitivamente que se reponga la audiencia de juicio oral, o sea, que se vuelva a llevar a cabo la audiencia de juicio oral. Entonces, de manera muy breve, ¿no? Esos son los recursos que se pueden interponer dentro del procedimiento y los recursos que se pueden interponer una vez de que se dicte sentencia, mi estimado Javier. Ya voy un poquito más corridito y estoy tomando los asuntos de manera muy superficial porque sé que también andamos con el tiempo ya aquí medido, ¿no? ¿Tenemos alguna otra pregunta, mi estimado Javier? Pues por lo que respecta a un servidor, estimado maestro, ya no hay preguntas, y dado también ya el tiempo que ya prácticamente se nos está cortando muchísimo, creo que por esta ocasión no vamos a hacer algunas preguntas. Sin duda alguna, sus comentarios y reflexiones, pues desde luego nos han ejemplificado y sobre todo nos han esclarecido muchas dudas que seguramente como estudiantes de la licenciatura, pues muchos de nosotros pues hemos tenido a lo largo de nuestra carrera. Pues bien, sin más, estimado maestro Ricardo Rafael Ralas, prácticamente estamos muy agradecidos con usted, estamos sumamente complacidos con la charla que usted nos vino a impartir en esta tarde, y pues, a nombre de la doctora Laurelicia Camarillo Gobea, le agradecemos infinitamente su disponibilidad y sobre todo el conocimiento que haya compartido con nuestros jóvenes estudiantes, estimado maestro. Gracias, Javier, por la oportunidad. Gracias a nuestra directora Laura Camarillo, a nuestra subdirectora Natalie Rosas, por la oportunidad. Gracias a ustedes por escucharnos por aquí. Pues estudiar, muchachos, hay que dar excelentes resultados en el Ceneval, ¿verdad? Ya no más es un requisito, ¿verdad, mi Javier? Sino hay que salir bien en calificaciones y véanlo como su examen final de carrera, ¿no? Demuéstrense a sí mismos que podemos obtener el mejor resultado posible, no nomás llegar, poner nuestro nombre, nuestros datos y levantarlo, no, hay que hacerlo y hay que ir por ese reconocimiento que se hace de haber realizado un buen y un excelente examen Ceneval. Gracias a todos por escucharme, que tengan un excelente día, que tengan una excelente semana, cuídense, quédense en casa, si salen, todas las medidas sanitarias y esperamos vernos pronto por ahí, Javier, ya de manera presencial en nuestra queridísima Facultad de Derecho Tijuana, de nuestra orgullosa Universidad Autónoma de Baja California. Gracias a todos, un abrazo virtual a todos, que estén muy bien. Gracias. Muchas gracias, doctor. Pues no me queda más que agradecerles a todos su asistencia y recordarles que más tarde, en un par de minutos prácticamente, nos estamos saludando para continuar con nuestra jornada virtual de Ceneval. Muchas gracias. Excelente tarde a todos. Igualmente.